los de vuelta. Harry parecía desanimado, como si todas sus esperanzas se hubieran desvanecido. Pero oye, ¿sabes qué es lo mejor de la familia? Continué. La familia no se define por la sangre, se compone de lazos. Los lazos que compartes con las personas que te importan y que se preocupan por ti. Tú decides quién es tu familia, Harry. Además, tu mamá y tu papá siempre estarán contigo. Al fin y al cabo, viven aquí, dije, señalando su corazón, y aquí y su cabeza. Harry esbozó una leve sonrisa. Gracias, Ben. ¿Qué viste? Me vi a mí mismo, mayor, más fuerte, con suerte un poco más sabio. Te vi a ti, a Hermione, a Neville, a mis amigos y familiares, y a otros que no reconocía del todo. Vi un castillo que construí, que se parece a Hogwarts. Creo que algún día podría fundar una escuela de magia. Le conté mi visión. Harry me miró pensativo antes de volver a pararse frente al espejo. Soltó un jadeo. La imagen ha cambiado. Mi familia sigue ahí, pero soy mayor y más corpulento. Tengo a mis amigos conmigo y puedo ver Hogwarts al fondo, dijo, mirándose felizmente en el espejo. Bueno, supongo que eso significa que ya no le das vueltas al pasado, sino que miras con ilusión al futuro. Es buena señal, respondí. Vamos, Harry. Creo que ya le hemos sacado todo el provecho posible a ese espejo. Además, tienes ese álbum con las fotos de tus padres. Vamos a ver si los gemelos Weasley se animan a otra guerra de bolas de nieve. Sí, dijo Harry, mirándose una última vez al espejo, vamos. 14 de abril de 1992. A pesar de la presencia de un señor oscuro homicida en Hogwarts, el segundo semestre fue casi aburrido. Tras el año nuevo, se reanudaron las clases y la rutina de tareas, estudio y ocasionales ratos de recreo continuó como de costumbre. Mis visitas habituales a la sala de los menesteres después de cenar continuaron sin descanso. Como predecía, a finales del año pasado ya había terminado todos los hechizos de cuarto año, y ahora estaba revisando los libros de hechizos de quinto. En cuanto a los hechizos del Grimorio, he aprendido algunos muy útiles. La transmutación, magia de creación, permite al mago transformar un objeto en otro. La diferencia entre la transfiguración y la transmutación radica en que la primera solo cambia la forma del objeto. Por ejemplo, si intentas cortar un cerdo transfigurado de un escritorio, en cuanto su forma sufra algún daño, volverá a convertirse en un escritorio. La transmutación produce un cambio permanente en la composición del objeto. Claro que la transmutación no funciona en seres vivos. Sin embargo, el hechizo fue de gran ayuda para crear artefactos. Me permite crear directamente un objeto con la forma que imagino. Además, puedo usar algo tan inútil como una piedra común para convertirlo en acero de alta calidad o incluso mejor. Mi breve incursión en una superaleación finalmente dio sus frutos. Al principio, logré fusionar una aleación de tungsteno, titanio y aluminio tras mucho ensayo y error. Tenía propiedades impresionantes, pero un inconveniente evidente, presentaba un problema de calentamiento. Así que decidí añadir molibdeno, un retardante de llama, a la mezcla. La nueva aleación tenía propiedades de resistencia al calor significativamente mejores. De ahora en adelante, usaré esta superaleación en todas mis creaciones. Horizonte de eventos, magia de gravedad, es, sin duda, un hechizo ofensivo. Sin embargo, encontré una utilidad sorprendente en su uso. Imitando un agujero negro, el hechizo en su centro crea una presión tremenda. Y todos sabemos que la presión en un sistema cerrado es directamente proporcional a la temperatura. Así que, temperatura y presión extremadamente altas. Ya saben lo que eso significa, amigos. Diamantes. Pero no me entusiasmaba ganar dinero vendiendo diamantes. Ay, no. Verás, recordé un artículo que leí en The Before, sobre cómo una oblea de diamante ultrapuro de 5 centímetros de diámetro podía almacenar datos equivalentes a 1000 millones de discos Blu-ray. Se logró ocultando información en 5D con un pulso láser de femtosegundos. Considerando que un disco Blu-ray podía almacenar hasta 25 GB, una oblea de diamante de 5 centímetros debería poder almacenar la impresionante cantidad de 25 EB, de datos. Y con la oblea de diamante de 10 centímetros de diámetro, podría almacenar aún más datos. La única salvedad es que, durante la formación inicial del diamante, este debe ser completamente puro. Ni siquiera el nitrógeno del aire debe mezclarse. Pero esto no me supone ningún problema. Con un simple toque atmosférico, podría obtener diamantes ultrapuros que me servirían de medio de almacenamiento para mi próximo proyecto. Luego viene la magia espacial, probablemente la más útil, pensé mientras miraba el brillante portal de disformidad azul frente a mí, que conectaba con el portal al final de la habitación.
Lo atravesé y al instante llegué al otro lado de la habitación, recorriendo una distancia de unos 80 m en un instante. Atravesé el portal 2 y volví al punto de partida. Qué divertidos son los portales. Y lo mejor es que no los bloquean las barreras antiaparición. Abrir un portal requiere un destino claro en la mente. Hasta ahora, solo puedo abrir portales a lugares que he visitado o que puedo ver físicamente. He intentado abrir portales a lugares que vi en fotografías o películas, pero no funcionó. No sé si es porque no se puede hacer o porque nunca he visto el lugar en tiempo real. Tendré que hacer más pruebas. También conseguí un hechizo de invisibilidad en la sección de magia espacial. A diferencia de un encantamiento desilusionador, este hechizo te hace completamente invisible al doblar múltiples fragmentos de espacio entrelazados que refractan toda la luz alrededor del lanzador. Por último, pero no menos importante, logré aprender vínculo de almas de la sección de magia espiritual. Permite al mago vincular un alma a un recipiente, ya sea orgánico o inorgánico. Me costó bastante esfuerzo, ya que estaba fuera de mi nivel actual, pero con el fin del año escolar acercándose, se me estaba acabando el tiempo. Digamos que mi querido Tommy se llevará una desagradable sorpresa. Barra diagonal 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 barra diagonal. Los primeros 3 meses del año transcurrieron sin ninguna emoción. La única excepción fue el partido de Quidditch Gryffindor-Hufflepuff de febrero. Madame Mouch sufrió una leve dolencia y no pudo arbitrar. Así que, inexplicablemente, Snape tuvo que asumir el cargo de árbitro. Personalmente, pensé que debía de haber perdido una apuesta con otro profesor. Su desprecio general por el deporte era bien conocido, y me sorprendió que conociera las reglas lo suficiente como para arbitrar. La mayoría de los Ravenclaw creían que Snape simplemente empezaría a inventar reglas para penalizar a los Gryffindors. Los leones debieron de temer lo mismo, porque Harry estaba tan concentrado que atrapó la snitch en menos de 5 minutos, un nuevo récord escolar, para gran vergüenza del nuevo buscador del tejón, Cedric Diggory, de tercer año. Casi hubo un motín en marzo cuando Hermione quiso que empezáramos a repasar para los exámenes finales. Solo después de que hablé con ella y Harry le explicó cómo tenía que entrenar para la Copa de Quidditch, cedió. Pero ahora que solo quedaban 6 semanas, ya no había forma de detenerla. Esta tarde, como casi todos los días, estábamos en la biblioteca. Yo leía el libro de hechizos estándar, grado 5, Hermione revisaba varias recetas de pociones, mientras que Harry y Neville revisaban notas sobre el conjuro de rechazo, flipendo. Fue entonces cuando Hagrid entró en la biblioteca. Normalmente, no habría nada extraño en ello. Pero la forma en que intentaba llegar sigilosamente a la sección de criaturas mágicas gritaba y sospechoso. Era como ver a un elefante intentando caminar de puntillas. Di un codazo a mis compañeros, y ellos también se interesaron por el extraño comportamiento de Hagrid. Pronto publicó varios libros sobre dragones. De repente recordé que era hora de que Norberta hiciera su aparición. ¿Qué escondía tras su espalda?, preguntó Hermione pensativa. Por lo que pude ver en los títulos, respondí, libros sobre el cuidado de dragones. Hagrid siempre ha querido un dragón, añadió Harry. Me lo dijo la primera vez que lo conocí. Pero va contra nuestras leyes, dijo Neville. La cría de dragones fue prohibida por la Convención de Brujos hace mucho tiempo. Es difícil evitar que los muggles nos vean si tenemos dragones en el jardín trasero. Entonces, ¿no hay dragones salvajes en Gran Bretaña?, dijo Harry. Sí, los hay, respondí. Verdes galeses comunes y negros hébridos. Causan un alboroto cada vez que aparecen cerca de muggles, y el ministerio tiene que borrar del mapa a todos los implicados. Sin embargo, sucede tan a menudo que siempre se les escapa algún testigo. Así que los dragones son de las pocas criaturas mágicas que conocen bien los muggles. Entonces, ¿qué está tramando Hagrid?, preguntó Hermione. Preocupados por las extrañas acciones de Hagrid, mis amigos decidieron visitarlo al anochecer. Al entrar en su cabaña, nos azotó una ola de calor sofocante, causada por el fuego ardiente en la chimenea. ¿Qué os trae por aquí?, preguntó Hagrid, ofreciéndonos un plato de sándwiches de armiño, que rechazamos cortésmente. Si habéis venido a preguntarme por la piedra, no os diré nada. Ya sabéis demasiado. En realidad, nos estábamos preguntando por qué estaba sacando libros sobre cría de dragones en la biblioteca antes, dije. Oh, dijo Hagrid, sin esperar esa línea de pregunta, bueno, yo solo, Hagrid, ¿qué es eso?, preguntó Neville, señalando un enorme huevo negro que estaba justo en medio de la llama, debajo de la tetera. Dijo Hagrid, jugueteando nerviosamente con su barba. Eso es,
¿Dónde lo conseguiste, Hagrid?, pregunté, acercándome al fuego para verlo mejor. Nunca había visto un huevo de dragón de verdad, así que tenía mucha curiosidad. Lo gané, dijo Hagrid. Anoche. Estaba en el pueblo tomando unas copas y me puse a jugar a las cartas con un desconocido. Creo que se alegró mucho de librarse de él, para ser sincero. ¿Pero qué vas a hacer con él cuando nazca?, preguntó Hermione. Bueno, he estado leyendo un poco, dijo Hagrid, sacando un libro grande de debajo de la almohada. Lo saqué de la biblioteca. Cría de dragones por placer y beneficio, está un poco anticuado, claro, pero está todo aquí. Mantén el huevo en el fuego, porque sus madres les echan el aliento, y cuando eclosione, aliméntalo con un cubo de brandy mezclado con sangre de pollo cada media hora. Y mira cómo se reconocen los huevos, lo que tengo ahí es un crestabac noruego. Son raros, esos. Parecía muy satisfecho consigo mismo. Lamentablemente, nadie más lo estaba. Hagrid, vives en una casa de madera, dijo Hermione. Pero Hagrid no nos escuchaba. Incapaces de convencerlo de entrar en razón, no tuvimos más remedio que regresar al castillo. Barra diagonal 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 barra diagonal. 22 de abril de 1992. Ha pasado una semana desde nuestra última visita a casa de Hagrid, y ahora además de toda la tarea y la revisión, teníamos algo más de qué preocuparnos. ¿Qué podría pasarle a Hagrid si alguien descubría que estaba escondiendo un dragón ilegal en su cabaña? Luego, en el desayuno de esta mañana, Hedwig le trajo a Harry otra nota de Hagrid. Había escrito solo 2 palabras: está eclosionando. Quería irme enseguida. Al fin y al cabo, ¿cuántas veces se ven hacer un dragón de verdad? Pero Hermione no quería ni hablar. Así que, después de terminar nuestra primera clase de encantamientos, cogí la cámara que me habían regalado en Navidad. Nos reunimos con Neville y Harry y fuimos a la cabaña de Hagrid. Hagrid nos recibió, sonrojado y emocionado. Ya casi sale. Nos hizo pasar. El huevo estaba sobre la mesa. Tenía grietas profundas. Algo se movía claramente en su interior, un extraño chasquido salía de él. Todos acercamos nuestras sillas a la mesa y esperamos conteniendo la respiración. Al poco rato, se oyó un chirrido y el huevo se partió. El bebé dragón se dejó caer sobre la mesa. Para ser sinceros, parecía un paraguas negro, arrugado y viscoso. Sus alas espinosas eran enormes comparadas con su delgado cuerpo. Tenía un hocico largo con fosas nasales anchas, cuernos cortos y ojos saltones de color naranja. Estornudó y un par de chispas saltaron de su hocico. Comencé a tomar fotografías del dragón recién nacido desde todos los ángulos. Aunque Hagrid había incubado ilegalmente al dragón, fue una experiencia única en la vida y no dudé en usar un rollo entero de película para tomar fotografías del bebé dragón. «¿No es hermoso?», murmuró Hagrid. Extendió una mano para acariciar la cabeza del dragón. Este le mordió los dedos, mostrando sus afilados colmillos. «Bendito sea, mira, conoce a su mamá», exclamó Hagrid. Harry, Neville y yo intercambiamos una mirada incrédula, mientras Hermione preguntaba: «Hagrid, ¿qué tan rápido crecen exactamente los Rievax noruegos?». Hagrid estaba a punto de responder cuando de repente el color desapareció de su rostro, se puso de pie de un salto y corrió hacia la ventana. «¿Qué pasa?», preguntó Harry. Alguien estaba mirando a través del hueco de las cortinas. «Es un niño, está corriendo de vuelta a la escuela», respondió Hagrid. Corrimos a la puerta y miramos hacia afuera. Incluso de lejos, era inconfundible ese pelo rubio. Sí, Malfoy había visto al dragón. Ferit debió de oír algo cuando hablamos por la mañana. Francamente, no entiendo qué le pasa a este tipo. Es como un exacosador obsesivo y loco. Como un chicle pegado a la suela del zapato del que no te puedes deshacer. Mientras caminábamos de regreso al castillo con la inminente amenaza de lo que Malfoy podría hacer con el conocimiento de que Hagrid había creado un dragón ilegal en su cabaña, hablé. «Bien, ¿alguien tiene alguna idea brillante para lidiar con el dragón?». «No. Porque les garantizo que será 3 veces más grande en una semana. En un mes, será más grande que la cabaña de Hagrid. Si lo descubren, o si Malfoy se lo cuenta a su padre, que está en la junta de directores de Hogwarts, la pena por cría ilegal de dragones es de al menos 3 años en Azkaban». Todos parecían muy preocupados. «¿Tienes alguna idea, Ben?», preguntó Neville. «Si tengo uno», dije, mirándolos con orgullo. «He estado pensando en ello desde que vi ese huevo. Si todo sale según lo previsto,
Hagrid podría incluso criar al dragón públicamente durante un par de meses antes de tener que enviarlo a un conservatorio de dragones. Entonces no nos dejes en suspenso, dijo Hermione. ¿Cuál es el plan? 22 de abril de 1992. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Harry mientras cenábamos esa noche en el gran comedor. Aunque nuestra atención seguía desviándose hacia la mesa principal, donde los profesores cenaban. Tranquilo, no es que vaya a decirle directamente que Hagrid tiene un bebé dragón en su cabaña. Sé ser diplomático. Solo le pediré su opinión sobre cómo afrontar una situación hipotética, expliqué en voz baja para no alertar a los que estaban sentados cerca. Cuando los profesores terminaron de comer y se levantaron para regresar a sus aulas, los cuatro nos miramos y también nos dirigimos a la salida. Alcanzamos a nuestro objetivo al bajar las escaleras del tercer piso. Profesor Kettlebourne, grité, tiene un momento, señor. El profesor Sauvena Scaraborn enseñaba cuidado de criaturas mágicas en Hogwarts. Su pasión por la materia era comparable a la de Hagrid. Desafortunadamente, no compartía la resistencia ni la fuerza del semigigante. Sumado a su propia imprudencia, el profesor de cuidado de criaturas mágicas ha perdido todas sus extremidades, salvo un brazo y la mitad de una pierna. Parece que la pérdida de casi todas sus extremidades lo ha obligado a vivir con más calma. Aún así, a pesar de todas sus heridas, sorprendentemente tiene buen humor. Claro, muchacho, dijo el profesor, volviéndose hacia nosotros. ¿Qué puedo hacer por usted? Después de presentarnos, continué, profesor, escuché a algunos estudiantes decir que usted trabajó un tiempo en un conservatorio de dragones. ¿Es cierto? Pues sí, claro que sí. Trabajé durante unos años en el Santuario Canadiense de Dragones. Aprendí muchísimas cosas útiles sobre dragones, aunque perdí una mano por culpa de un colacuerno húngaro particularmente agresivo, dijo el profesor Kettlebourne con una risita, levantando su mano protésica. Claro. Bueno, profesor, hipotéticamente hablando, si conociera a alguien que conociera a alguien más, que se hubiera topado con un huevo de dragón sin entender los problemas legales que podrían surgir. Apenas había llegado a este punto, cuando el profesor Kettlebourne dio un gran suspiro y se llevó la mano que le quedaba a la cara. ¡Ay, por Merlín! ¿Qué ha hecho Hagrid ahora?, preguntó con voz resignada. Todos lo miramos con sorpresa. No he dicho nada de Hagrid, señor, dije con cautela. No tenías por qué hacerlo. Créeme, señor Carter, esta no es la primera vez que el amor de Hagrid por las criaturas mágicas lo mete en problemas. Y normalmente es el personal de la escuela quien lo saca del apuro. Ahora, ¿por qué no me cuentas exactamente qué ha pasado esta vez? Nos miramos y luego le contamos al profesor Kettlebourne cómo Hagrid había recibido un huevo de dragón de un desconocido. No le sorprendió el huevo, aunque sí la especie. ¿Un Rievac noruego, dices? Son raros, sí. ¿Y nació esta mañana?, preguntó, a lo que asentimos. Bueno, no se preocupen, me encargaré yo. Tengo unos amigos en el Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas. Ellos antedatarán un formulario de autorización, lo que me permitirá incubar un huevo de dragón que han donado a la escuela. Lo criaremos aquí durante unos meses, hasta que tenga la edad suficiente para ser transportado de forma segura mediante traslador, explicó el profesor. Señor, ¿no es ilegal criar un dragón sin licencia?, pregunté. En efecto. Por suerte, tengo licencia para criar y criar dragones. Al fin y al cabo, a veces los alumnos de nivel éxtasis desean realizar un proyecto de COMC con una criatura de nivel XXXXX, sobre todo dragones. Como profesor, es mi deber guiarlos adecuadamente, explicó. En fin, hay una excepción a las normas habituales sobre la cría de dragones, sobre todo con fines educativos, para familiarizar a los alumnos de las distintas escuelas de magia con las criaturas. En un par de días, una vez hecho el papeleo, me haré cargo del dragón recién nacido de manos de Hagrid. Por supuesto, podrá ayudarnos a mí y a los alumnos de COMC de nivel éxtasis en su crianza hasta el final del curso escolar, cuando será enviado a un conservatorio de dragones en algún momento de este verano. Nos miramos y pudimos ver el alivio compartido que todos sentíamos. Gracias, profesor. Ha hecho más de lo que esperábamos, dije. Ni lo mencionen, niños, dijo con una risita. Ahora, si me disculpan, tengo una cuenta pendiente con Hagrid. Pensar que crió un Rievac noruego y no me invitó. ¡Qué descaro el de ese hombre! Todos reímos con buen humor mientras el profesor se dirigía a la cabaña de Hagrid, ansioso por ver al bebé dragón. Y así es como se hace, amigos. En caso de duda, deleguen. Con esto, el dilema del dragón está resuelto, sin perder puntos ni viajes descabellados al bosque prohibido, lleno de acromántulas y señores oscuros mataunicornios. Bueno,
Eso estuvo genial, dijo Hermione mientras nos dirigíamos a los dormitorios. El profesor Ketolebun parece un buen hombre. Espero que aprendamos de él en tercer año. Sí, eso no va a pasar. Puede que el hombre sea robusto, pero incluso él tiene sus límites. Si todo va según el canon, el año que viene será el último de Ketolebun en Hogwarts. Y Hagrid y su mágico rebaño de monstruos nos darán la bienvenida a COMC. Barra diagonal 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 barra diagonal. 4 de junio de 1992. El mes previo a los exámenes de fin de curso transcurrió en un frenesí de repaso. Harry, Hermione, Neville y yo no paramos de trabajar hasta la noche, intentando recordar los ingredientes de las pociones, memorizando las fechas de los descubrimientos mágicos y las rebeliones de los duendes. Y no éramos los únicos. La biblioteca estaba abarrotada de estudiantes estos días intentando empollar todo lo posible antes de los exámenes. Por cierto, el nombre de Norbert se cambió a Norberta después de que la profesora Ketolebun confirmara su género. La alimentaban a diario con una mezcla repugnante de sangre de vaca, sesos de oveja, entrañas de cabra y brandy caliente. Durante las primeras semanas, solo los estudiantes de COMC y Hagrid tenían acceso a ella. Pero en pocas semanas, la dragona había crecido demasiado para el aula de Ketolebun y fue reubicada en un corral cerca de la cabaña de Hagrid, que había sido protegida para evitar que intentara escapar. Desde entonces, casi todos los estudiantes de Hogwarts habían ido al menos una vez a ver al dragón, que crecía rápidamente. Según Ketolebun, se encontraba en perfecto estado de salud y sería trasladada al santuario rumano mediante traslador a principios de julio. Cada vez que nos encontrábamos con Hagrid, nos agradecía por asegurar la estancia de Norberta y nos deleitaba con sus adorables travesuras asesinas. Una semana antes de los exámenes, Harry nos contó que había oído a Quirrell siendo amenazado por alguien, quien supuso que era Snape. Hermione propuso que acudiéramos a Dumbledore. Pero como no teníamos pruebas, sería nuestra palabra contra la de Snape y todos sabíamos a quién le creerían los profesores. Así que solo nos quedaba confiar en las capacidades de Fluffy. Sabía que Fluffy ya estaba comprometido, pero me guardé esa información. Aunque hubo algunos cambios, el final seguía en marcha. Me sentí mal por mantener a mis amigos a la sombra, pero era mejor a que estuvieran en peligro porque sabían cosas que no debían saber. Me dije a mí mismo que pronto terminaría y entonces podría compartir algunos de mis secretos. Pronto llegaron los exámenes. Durante 2 semanas nos bombardearon con exámenes escritos y prácticos. El profesor Flitwick nos hizo bailar claqué con una piña sobre el escritorio. La profesora McGonagall nos hizo convertir un ratón en una tabaquera. Snape nos hizo preparar una poción de olvido. Harry y Neville nos dijeron que, aunque sus pociones no eran del azul intenso que se suponía, habían logrado un azul de intensidad media y un azul claro, respectivamente. Historia de la magia fue el examen final, que se realizó esta mañana. Una vez terminado, caminamos hasta el lago y nos sentamos bajo un árbol. Mientras disfrutábamos de nuestro momento de respiro, Harry se puso de pie de un salto. ¿Qué pasa, Harry?, preguntó Neville. Se me acaba de ocurrir algo, dijo Harry. ¿No te parece un poco raro que Hagrid desee más que nada un dragón y aparezca un desconocido con un huevo en el bolsillo? ¿Cuánta gente anda por ahí con huevos de dragón si va contra la ley mágica? Todos comprendimos la implicación y pronto nos dirigimos a la cabaña de Hagrid. Lo encontramos sentado en un sillón, desgranando guisantes en un tazón grande. Hola, dijo sonriendo. ¿Terminaste los exámenes? ¿Tienes tiempo para tomar algo? Hagrid, tengo que preguntarte algo, dijo Harry rápidamente. ¿Recuerdas la noche que ganaste a Norbert? ¿Cómo era el desconocido con el que jugabas a las cartas? No lo sé, dijo Hagrid con indiferencia. No se quita la capa. Al ver nuestras caras de preocupación, explicó, no es tan raro, hay mucha gente rara en el Cabeza de Puerco, ese es el pub del pueblo. Quizá fuera un traficante de dragones, ¿no? No le vi la cara, llevaba la capucha puesta. ¿De qué hablaron, Hagrid? ¿Mencionaste Hogwarts? Insistió Harry. Puede que surja, dijo Hagrid mientras intentaba recordar. Sí, me preguntó a qué me dedicaba, y le dije que era guardabosques aquí. Me preguntó un poco sobre las criaturas que cuido, así que le dije. No me acuerdo bien porque no paraba de invitarme a beber. A ver, sí, tenía que asegurarse de que pudiera con un dragón. Así que le dije que, después de Fluffy, un dragón sería fácil. Y parecía interesado en Fluffy, preguntó Harry, intentando mantener la voz serena. Bueno,
Sí. ¿Cuántos perros de 3 cabezas ves por Hogwarts? Así que le dije, Fluffy es pan comido si sabes cómo calmarlo. Solo ponle un poco de música y se dormirá enseguida. Hagrid de repente pareció horrorizado. No debería haberte dicho eso, exclamó. Olvídate de que te lo dije. Oye, ¿a dónde vas? Pero ya no escuchábamos a Hagrid. Nos dirigimos al vestíbulo en silencio, donde Harry propuso contarle a Dumbledore todo lo que habíamos descubierto. Antes de que pudiéramos seguir, la profesora McGonagall apareció con una gran pila de libros. ¿Qué están haciendo ustedes 4 aquí dentro?, preguntó. Queremos ver al profesor Dumbledore, dijo Hermione con bastante valentía. El profesor Dumbledore se fue hace 10 minutos, nos informó. Recibió una lechuza urgente del Ministerio de Magia y voló a Londres de inmediato. Se ha ido, dijo Harry frenéticamente. Ahora. El profesor Dumbledore es un gran mago, Potter, tiene muchas exigencias en su tiempo. Profesor, se trata de la piedra filosofal. La profesora McGonagall claramente no esperaba oír eso. Los libros que llevaba se le cayeron de las manos por la sorpresa. ¿Cómo lo sabes?, balbuceó. Profesor, sé, que alguien va a intentar robar la piedra. Tengo que hablar con el profesor Dumbledore. El profesor Dumbledore volverá mañana, dijo finalmente. No sé cómo supieron de la piedra, pero no se preocupen, nadie puede robarla. Está muy bien protegida. Pero, profesor. Potter, sé de lo que hablo, dijo secamente. Les sugiero que salgan y disfruten del buen tiempo. Pero no lo hicimos. Al salir, nos abordó Snape, que parecía estar de muy buen humor. Pensé que era porque no tendría que dar clases a nadie durante casi 3 meses. Todos los demás pensaron que era porque Snape iba a buscar la piedra esa noche. Intentamos vigilarlo, pero por desgracia no funcionó. Peor aún, cuando la profesora McGonagall encontró a Harry y Neville merodeando por el pasillo del 3er piso, casi perdió la cabeza y los mandó a hacer sus necesidades de inmediato. Sin otra opción, decidimos intentar llegar a la piedra antes que Snape. Harry envió a Hedwig con una nota a Dumbledore explicándole la situación y después de cenar, una vez que se despejaron las salas comunes, nos dirigimos al pasillo prohibido. 4 de junio de 1992. El corredor prohibido. Al encontrar la puerta abierta, supusimos que el profesor ya había pasado junto a Fluffy. Al entrar, el cancerbero se movió, pero Harry empezó a tocar una flauta que le había regalado a Hagrid por Navidad. No era realmente una melodía, pero cumplió su función y el perro de 3 cabezas volvió a dormirse. Bien, ya está. Dije, usando el hechizo de levitación para apartar la pata de Fluffy de la trampilla. Yo iré primero. Ante esto, Harry, que seguía tocando la flauta, saludó y se señaló a sí mismo. No lo creo, Harry. Sé mucha más magia que tú. Si hay algo inesperado detrás de esto, es mucho más probable que pueda encargarme de ello. Yo iré primero, luego Neville, seguido de Hermione, y Harry cerrará la marcha. Me preparé mentalmente para saltar al agujero oscuro. Incluso si Quirrell destruyera por completo la trampa del diablo, aún podía descender con seguridad y asegurarme de que ninguno de ellos resultara herido. Me giré hacia ellos y les dediqué una sonrisa alentadora. Nos vemos en un minuto. Entonces salté. Un aire frío y húmedo me acompañó al caer y, con un golpe sordo, caí sobre algo blando, parecido a una planta. Miré hacia arriba y la trampilla era del tamaño de una estampilla desde aquí abajo. ¿Estoy bien? Aterricé suavemente, puede saltar. Los demás no tardaron en seguirme. ¿Qué es esto?, preguntó Harry. Vi cómo Neville lo reconocía. Es lazo del diablo, respondí con tono informal. Todos me miraron horrorizados. Tranquilos, no pasa nada, dije, sacando mi varita. Lumos solem. La cálida luz del sol inundaba la oscura y sombría habitación. La trampa del diablo que empezaba a rodearnos se alejó de la fuente de luz. Nos levantamos y nos dirigimos a la única salida, un pasadizo de piedra. Debemos estar a kilómetros debajo de la escuela, dijo Hermione. Eso o estamos en una dimensión de bolsillo, supuse. ¿Qué?, preguntaron Harry y Neville simultáneamente. Piénsenlo. La trampilla estaba en el 3er piso, así que si la atravesamos, ¿no deberíamos haber pasado el segundo además del primero? Pero como hemos visto todo el año, no hay nada en esos pisos, dije, mientras empezábamos a ver luz desde la habitación de enfrente. Entonces, o la trampilla era un portal a las mazmorras, o estamos en un espacio mágicamente expandido, posiblemente incluso fuera de la escuela.
Llegamos al final del pasillo y entramos en una habitación muy iluminada, de techo alto, llena de pequeños objetos con alas brillantes que revoloteaban por la habitación. ¿Son esos pájaros?, preguntó Hermione. Míralo bien, dije. No son pájaros, son llaves. Llaves encantadas, dijo Neville, esta debe ser la pieza de Flitwick. Cruzamos la habitación con cautela e intentamos abrir la puerta con un a lo Mora. Por supuesto, no funcionó. Supongo que la llave de la puerta debe estar ahí arriba. Buscamos una grande y antigua, probablemente plateada, como la manija, dije, examinando la cerradura. ¿La encuentras, Harry? Harry se tomó un momento para examinar las llaves antes de señalar, ahí, esa. La que tiene las alas azules brillantes arrugadas por un lado. ¿Pero cómo lo conseguiremos?, preguntó Neville. Sencillo, respondí, señalando las 4 escobas alineadas contra la pared. Tras un año de clases de vuelo, tanto Hermione como Neville eran buenos voladores. Yo mismo estaba por encima del promedio y Harry, por supuesto, era uno de los mejores. Así que no fue ninguna sorpresa que consiguiéramos la llave sin dificultad y abriéramos la puerta. Cuando estaban a punto de irse, dije, esperen, llevémonos estos palos explosivos. Podrían ser útiles. Todos estuvieron de acuerdo, tomamos uno y entramos en la habitación contigua. Estaba oscuro cuando entramos, pero en cuanto subimos, las antorchas se encendieron en las paredes, revelando un tablero de ajedrez gigante de tamaño humano. Bueno, esto significa que Dumbledore no preparó el guante para poner a prueba a Harry. El director ya debía saber que a ninguno de nosotros nos interesaba especialmente el ajedrez mágico, y Ron no formaba parte de nuestro séquito. Ligeramente aliviado, me volví hacia los demás. «Qué suerte que trajimos esto», dije, señalando las escobas. Una vez más, alzamos el vuelo y pasamos directamente por encima de las piezas inmóviles hacia la puerta del otro lado de la habitación. Sí, al diablo con lastimar a uno de mis amigos por un reto tonto. Como dicen, piensa con inteligencia, no con más ahínco. Tras un pequeño pasillo, llegamos a la siguiente habitación. En cuanto abrimos la puerta, nos invadió un olor repugnante. Dentro había un troll aún más grande que el que me había encontrado en Halloween. Por suerte, lo habían desmayado con un chichón sangriento en la cabeza. La habitación contigua no contenía nada aterrador, solo una mesa con 7 botellas de diferentes formas alineadas. «De Snape», dijo Harry. Cuando cruzamos el umbral, surgió un fuego púrpura y negro que bloqueó las puertas de la habitación y nos dejó atrapados. «Mira», Hermione agarró un rollo de papel que estaba junto a las botellas. Miramos por encima de su hombro para leerlo. «El peligro está delante de ti, mientras que la seguridad está detrás. 2 de nosotros te ayudaremos, sea lo que sea que encuentres. 1 de nosotros 7 te permitirá avanzar. Otro transportará al bebedor de regreso. 2 de nosotros solo tenemos vino de ortiga. 3 de nosotros somos asesinos, esperando escondidos en la fila. Elige, a menos que quieras quedarte aquí para siempre. Para ayudarte en tu elección te damos estas 4 pistas. Primero, por muy astutamente que el veneno intente ocultarse, siempre encontrarás algo en el lado izquierdo del vino de ortiga. En segundo lugar, son diferentes los que se sitúan en cada extremo. Pero si quieres seguir adelante, tampoco es tu amigo. En tercer lugar, como se ve claramente, todos son de diferente tamaño. Ni el enano ni el gigante llevan la muerte en sus entrañas. En cuarto lugar, el segundo a la izquierda y el segundo a la derecha. Son gemelos una vez que los pruebas, aunque diferentes a primera vista. Es un rompecabezas, dijo Hermione. Ingenioso, la verdad. Muchos de los grandes magos no tienen ni una pizca de lógica. Se quedarían aquí para siempre. Pero nosotros también lo haremos, ¿no?, dijo Neville. Claro que no, respondió Hermione. Todo lo que necesitamos está aquí, en este papel. 7 botellas, 3 de veneno, 2 de vino, una nos salvará del fuego negro y la otra nos ayudará a volver del púrpura. ¿Pero cómo sabemos cuál beber?, preguntó Harry. Dame un minuto, dijo. Hermione leyó el periódico varias veces, recorrió la hilera de botellas, señalándolas. Finalmente, aplaudió. Entendido, dijo. La botella más pequeña nos permitirá atravesar el fuego negro, hacia la piedra. Observamos la pequeña botella que parecía tener solo una dosis restante. ¿Cuál te permitirá atravesar las llamas púrpuras?, preguntó Harry, a lo que Hermione señaló una botella redonda en el extremo derecho de la línea. Ustedes beban eso, dijo Harry. No, escuchen, regresen, tomen las escobas, lo sacarán de la trampilla y pasarán junto a Fluffy, vayan con McGonagall y díganle que Snape está a punto de conseguir la piedra. Quizás pueda contenerlo un rato, pero no soy rival para él, la verdad.
Harry, es demasiado peligroso, dijo Hermione. Es nuestra única oportunidad, Hermione. Si Snape consigue la piedra, apuesto a que nunca lo volveremos a encontrar. Tenemos que detenerlo ya, dijo Harry. Hermione parecía muy confundida y entonces corrió hacia Harry y le dio un fuerte abrazo. Ten cuidado, Harry, por favor, dijo. Cuando soltó a Harry, Neville ocupó su lugar. Volveremos en cuanto podamos, dijo. Traeremos a McGonagall aquí si es necesario. Por fin, me tocó a mí. Me acerqué y le di un abrazo corto. Todo va a salir bien, Harry, le aseguré. Estarás bien. Harry nos hizo un gesto con la cabeza y cogió la botella. La bebió de un trago, nos echó una última mirada y atravesó el fuego negro. Neville y Hermione vieron a su amigo marchar él solo para detener a Snape. Pero no era momento de sumirse en la tristeza. Debían traer de vuelta a alguien que pudiera ayudar a Harry y detener a Snape. Sin embargo, al darse la vuelta, se encontraron con un nuevo problema. Su otro amigo había desaparecido. «Ben, ¿dónde estás?», gritó Hermione, mirando a todas partes. «¿Ya regresó?», preguntó Neville. Hermione miró la botella redonda del fondo. «No, está llena», dijo. Él no tomó la poción. «Entonces, ¿a dónde fue?», preguntó Neville. Barra diagonal 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 barra diagonal. En cuanto a dónde fui, bueno, seguía a Harry, por supuesto. Mientras mis amigos se despedían, saqué del bolsillo una poción de protección contra el fuego, una poción que se enseñaba a los estudiantes de segundo año. La había preparado para este preciso momento. Bebiéndola rápidamente, me apliqué el encantamiento desilusionador más fuerte que pude. Sin arriesgarme, también lancé invisibilidad del grimorio. A esto le siguió un encantamiento silenciador. Mientras Hermione y Neville se volvían a buscarme, atravesé rápidamente el fuego negro. Al salir por el otro lado, vi a Harry bajando otras escaleras y lo seguí hasta una gran sala abierta. Mientras Quirrell le contaba con deleite a Harry sobre sus intentos de asesinar al chico y cómo Snape había intentado salvarlo, me dirigí a una de las columnas, en el lado ciego de los rostros de Quirrell y Voldemort. Harry pareció darse cuenta de que la piedra estaba dentro del espejo, así que siguió intentando distraer a Quirrell. Pero pronto se le agotó la paciencia. ¿Qué hace este espejo? ¿Cómo funciona? Ayúdeme, maestro. Una voz respondió, y la voz parecía provenir del propio Quirrell. Usa al chico, usa al chico. Pronto, Harry estaba frente al espejo. Pude ver el momento exacto en que recibió la piedra, ya que un bulto apareció en su bolsillo. Mintió tontamente al verse recibiendo la copa de las casas de Dumbledore, y Quirrell pareció creérselo. Por desgracia, Harry no pudo engañar a un Legilimens mucho más experimentado como Voldemort. Él miente, él miente. Potter, vuelve aquí. Gritó Quirrell. Dime la verdad. ¿Qué acabas de ver? La voz aguda habló de nuevo. Déjame hablar con él, cara a cara. Maestro, no eres lo suficientemente fuerte, murmuró Quirrell. Tengo fuerza suficiente, para esto. Fue en ese momento, cuando Quirrell empezó a desenrollarse el turbante y Voldemort se fijó en Harry, que decidí atacar. Rápidamente lancé fluctuación, lo que duplicó la gravedad alrededor de Quirrell. El aumento de la gravedad lo tomó por sorpresa y se giró hacia mí. Pero todo lo que vio fue mi siguiente hechizo, rayo, lanzado rápidamente, un rayo blanco que le dio de lleno en la cara. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar mientras enormes cantidades de energía destructiva recorrían su cuerpo, quemándole las entrañas, destrozando sus órganos y explotando su carne, huesos y sistema nervioso. En un instante, Quirrell estaba allí de pie, y al siguiente, había una pila humeante de túnicas en el suelo. Harry me miró estupefacto. Se había quedado paralizado de terror cuando Quirrell estaba a punto de presentarle a Voldemort. Justo cuando estaba a punto de enfrentarse a su némesis, aparecí de la nada y mandé a Quirrell y a su amo al infierno. Su sorpresa era comprensible. Hola, Harry, dije, acercándome a él, te dije que todo estaría bien, ¿no? Abrió la boca para lanzarme una lluvia de preguntas, pero entonces, paralizado por el horror, miró hacia atrás. Me giré y vi la figura espectral de Voldemort, resurgiendo literalmente de las cenizas de Quirrell. Lanzó un grito de rabia y echó a volar hacia mí. Probablemente quiso herir mi espíritu atravesándome, pero no tuvo la oportunidad. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué el objeto que había preparado específicamente para esta noche.
Una horrible muñeca rusa negra que, a partir de hoy, se llamará el Grimald. Idealmente, me habría gustado acabar con Voldemort de una vez por todas. Desafortunadamente, por culpa de esos molestos horrocruxes, no puedo hacerlo ahora mismo. Así que decidí sellarlo. Me inspiré en la película El aprendiz de brujo y, con mi superaleación recién creada, construí un recipiente en el que inscribí el hechizo línea de almas con encantamiento rúnico. El espíritu de Voldemort estaba casi frente a mí cuando abrí el muñeco. Sentí su vibración en mis manos mientras el espectro emitía un sonido confuso, que rápidamente dio paso a un aullido de asombro y rabia. En su estado de debilidad, el señor oscuro no tuvo más remedio que ser absorbido por el muñeco. Lo cerré y observé cómo su superficie completamente negra cambiaba. Ahora, había una imagen encapuchada de un rostro con forma de serpiente dibujada en el muñeco. Saqué una piedra del bolsillo y la transmuté para formar una cubierta hermética sobre el muñeco, para que Voldemort no se escapara si se abría accidentalmente. En definitiva, un trabajo bien hecho, diría yo. Al girarme, me sorprendió ver no solo a Harry, sino también al director, paralizado con la varita extendida. «Buenos días, profesor». ¿Disfrutó del espectáculo? Pregunté con una sonrisa pícara. «Sí, lo hice, señor Carter», dijo Dumbledore, recuperándose por fin al ver a Harry girarse para verlo. «Aunque creo que conviene dar algunas explicaciones». «Por supuesto, señor. Aunque espero que no le importe si cambiamos esta conversación a un tema más cómodo». «A su oficina, quizás», dije, abriendo un portal cerca de la gárgola que custodiaba la entrada a la oficina del director. «Me encantan las caras de asombro que veo hoy. Me dan ganas de tener la cámara encima». Tomé la iniciativa y atravesé el portal azul brillante. Un momento después, se me unió un Harry completamente confundido y un director curioso que observaba el portal por el que acababa de pasar con expresión intrigada. ¿Alguna sorpresa más, señor Carter?, preguntó Dumbledore con una mirada evaluadora. «Muchos, profesor. Pronto los atenderemos. Por ahora, me gustaría que llamara a Hermione y Neville. Seguro que siguen despiertos y ansiosos por saber de nuestro destino», dije, mirando a Harry. Dumbledore levantó su varita y un hermoso fénix plateado salió disparado hacia los dormitorios. «Tus amigos estarán con nosotros en un momento. Mientras tanto, sígueme, por favor», dijo, acercándose a la gárgola de piedra. Al acercarse, incluso sin contraseña, la gárgola se apartó y la pared de atrás se partió en dos, revelando una escalera de caracol que ascendía como una escalera mecánica. La pared se cerró tras nosotros mientras la escalera nos llevaba hacia arriba. Finalmente, llegamos ante una puerta de roble con una aldaba de latón en forma de grifo. La puerta se abrió de golpe para dejar entrar al director, mientras Harry y yo lo seguíamos. 5 de junio de 1992. Oficina del director. El despacho del director era una gran sala circular. Varias mesas con patas de uso contenían todo tipo de instrumentos de plata, que zumbaban y emitían pequeñas bocanadas de humo. Las paredes estaban cubiertas de retratos de antiguos directores y directoras que dormitaban plácidamente en sus marcos, o al menos fingían hacerlo. Detrás del enorme escritorio de madera del director, encaramado en un estante, se encontraba el sombrero seleccionador. «Ah, Benjamin Carter, pensé que te vería pronto», empezó el sombrero. «Albus me ha estado dando la lata para que comparta ese chiste nuestro». «¿Qué tal el plan?», preguntó la cabeza, inclinándose hacia adelante. Le mostré el Grimald reforzado. «Paso 1, completo». «Espléndido», comentó. Dumbledore observaba la escena con curiosidad. «Por favor, siéntense», dijo, señalándonos a Harry y a mí. «¿Quieren algo de beber?». «Bueno, no me negaría a una cerveza de mantequilla después de una noche de trabajo», dije, mirando a mi alrededor. Fawkes, el Fénix, estaba sentado en una percha dorada cerca de la mesa. Lucía resplandeciente con su brillante plumaje carmesí. «Y, profesor, ¿podría llamar a mis padres por la Red Flu? Hay algunas cosas que quiero que sepan también». Me miró pensativo un momento antes de asentir. Mientras se acercaba a la chimenea, apareció un elfo doméstico con una bandeja con 2 ositos de mantequilla. Le di uno a Harry y di un trago al mío. La cerveza de mantequilla sabe principalmente a caramelo, pero gracias a ingredientes mágicos como el rocío de luna, es mucho menos dañina que su contraparte móvil. Tiene una graduación alcohólica muy baja, casi insignificante. No era la primera vez que la bebía y noté que a Harry también le gustaba. La puerta principal se abrió y entraron los profesores McGonagall, Flitwick y Snape, seguidos de Neville y Hermione. Estos últimos, que miraban a Snape con recelo, se sobresaltaron al vernos y corrieron a recibirnos. «Ay, Harry, me alegra tanto verte bien».
dijo Hermione rápidamente. ¿Y Ben, dónde estabas? Estábamos tan preocupados. Sí, simplemente desapareciste, dijo Neville, ¿a dónde fuiste? Siento haberlos preocupado. Les contaré todo en cuanto lleguen mis padres, les aseguré. El profesor Dumbledore pronto regresó con mis padres. Ben, está todo bien, dijo mi mamá, acercándose para ver cómo estaba. Dumbledore nos acaba de llamar. Son las 2 de la mañana, pensamos que había pasado algo terrible. Estoy bien, mamá. Todo va bien. La tranquilicé. Solo es hora de que sepas algunas cosas. Todos se reunieron alrededor de la mesa y el profesor Dumbledore reunió media docena de cómodos sillones. Mientras todos tomaban asiento, Dumbledore se sentó detrás de su escritorio. Bueno, entonces, señor Carter, creo que es hora de que aclare los acontecimientos de esta noche. Por supuesto, profesor. Pero primero, un poco de contexto para quienes no sabemos, dije, mirando a mis padres. Durante el último curso escolar, Hogwarts ha albergado la piedra filosofal, la creada por el célebre alquimista Nicholas Flamel. Mis padres abrieron los ojos de par en par al oír esta información. Esta noche, el profesor Quirrell intentó robar la piedra, y nosotros 4, dije, señalando a Harry, Hermione, Neville y a mí, lo detuvimos. Harry explicará cómo lo conseguimos. Harry pareció sorprendido de ser el centro de atención. Se tomó un momento para centrarse y luego empezó a contarles a todos, sobre la bóveda que Hagrid vació el día de su cumpleaños, la misma bóveda que alguien intentó forzar más tarde ese mismo día, como nos habíamos topado con Fluffy, como Hagrid, sin querer, había dejado caer que el objeto estaba relacionado con Nicholas Flamel, como habíamos deducido que el objeto custodiado probablemente era la piedra filosofal. Harry explicó tímidamente que creíamos que era el profesor Snape quien iba tras la piedra. Al oír esto, Snape nos miró con desprecio como si fuéramos unos imbéciles, que el ladrón probablemente iría tras la piedra esta noche. Como superamos los desafíos, la profesora McGonagall pareció algo molesta cuando dijimos que habíamos pasado por alto su desafío en lugar de jugarlo, como entró en la última sala y vio a Quirrell, quien explicó que había intentado matar a Harry. En ese momento se detuvo y me miró. Era hora de que yo retomara la narración. Antes de seguir adelante, hay algo que necesito decirles a los 3, dije, mirando a Harry, Neville y Hermione. Lo siento. Parecían sorprendidos por mi confesión. Son mis amigos, pero les he estado ocultando muchas cosas. Verán, sabía que era Quirrell, y no el profesor Snape, quien intentaba robar la piedra. Sabía que Quirrell intentó matar a Harry durante el partido de Quidditch, porque lo detuve. Sabía que fue Quirrell quien dejó entrar al troll en Halloween. Y sabía que Quirrell no intentaba robar la piedra para sí mismo, sino para su amo, Voldemort. Se oyó una exclamación colectiva entre los ocupantes de la sala. ¿Qué quiere decir, señor Carter? Voldemort murió hace años, dijo la profesora McGonagall con nerviosismo. Se giró hacia el director en busca de confirmación. ¿Albus? Dumbledore no dijo nada. Me observaba con curiosidad, como pidiéndome que continuara, y así lo hice. La noche que Voldemort visitó el Valle de Godric, Lily Potter supo que las posibilidades de que su familia sobreviviera eran casi nulas. Así que, mientras su esposo intentaba entretener al Señor Oscuro, ella usó un antiguo ritual de magia de sangre para conferirle a Harry un poderoso hechizo de protección. El precio fue su propia vida y su magia. Todos los que conocían a Lily Potter quedaron impactados ante esta revelación. Impactados y tristes. El pobre Harry parecía desconsolado. Snape también, aunque, como siempre, era difícil interpretar su expresión. Cuando Voldemort la mató, sin darse cuenta activó su hechizo, continué. Un hechizo alimentado por la fuerza vital y la magia de una bruja poderosa no es ninguna broma. Cuando Voldemort lanzó la maldición asesina sobre Harry, esta no solo rebotó. El hechizo de protección amplificó la energía destructiva de la maldición hasta tal punto que el cuerpo de Voldemort fue destrozado, junto con buena parte de la casa. Eché un vistazo a mi alrededor y continué. Sin embargo, Voldemort ya había tomado ciertas medidas que dificultaban su destrucción total. Así que, aunque su cuerpo físico fue aniquilado, su alma, lo que quedaba de ella, sobrevivió como un espectro. Gravemente debilitado, huyó de Gran Bretaña y se ocultó. Como parásito espiritual, sobrevivió poseyendo pequeños animales en los bosques de Albania. Y allí fue donde Quirrell lo encontró el año pasado, en pleno sabático. ¿Y cómo sabes todo esto?, preguntó finalmente Dumbledore. Sencillo, respondí. Lo vi. Todos parecían comprensiblemente confundidos. ¿Estás diciendo que eres vidente?, preguntó el profesor Flitwick. No exactamente. Permíteme explicarte.
¿Alguien aquí conoce la teoría del multiverso? Al no recibir un gesto afirmativo de nadie, continué, la teoría del multiverso sugiere que nuestro universo, con sus cientos de miles de millones de galaxias y casi innumerables estrellas, que abarcan decenas de miles de millones de años luz, podría no ser el único. En cambio, podría haber una serie de universos completamente diferentes, distantes del nuestro. De hecho, podría haber una infinidad de universos, cada uno con sus propias leyes físicas, sus propias colecciones de estrellas y galaxias, si es que las estrellas y las galaxias pueden existir en esos universos, y sus propias civilizaciones inteligentes. Podría ser que nuestro universo sea solo un miembro de una multitud de universos mucho más grande, un multiverso. Les di un momento para procesar esto y continué, el concepto de multiverso surge de algo llamado teoría de la inflación. Esta teoría describe un evento hipotético que ocurrió cuando nuestro universo era muy joven, con menos de un segundo de vida. En un lapso increíblemente breve, el universo experimentó un periodo de rápida expansión, inflándose hasta alcanzar muchos órdenes de magnitud más que su tamaño anterior. Se cree que la inflación de nuestro universo terminó hace unos 14.000 millones de años. Sin embargo, la inflación no termina en todas partes al mismo tiempo. Es posible que, al terminar la inflación en una región, continúe en otras. Por lo tanto, si bien la inflación terminó en nuestro universo, pudo haber otras regiones más distantes donde la inflación continuó, y continúa incluso hoy. Los universos individuales pueden desprenderse de universos más grandes que se inflan y expanden, creando un mar infinito de inflación eterna, lleno de numerosos universos individuales. En este escenario de inflación eterna, cada universo surgiría con sus propias leyes físicas, su propia colección de partículas, su propia disposición de fuerzas y sus propios valores de constantes fundamentales. Ahora bien, la implicación más alucinante del multiverso es la existencia de doppelgangers. Si realmente existe un número infinito de universos, pero un número finito de maneras de organizar las partículas en cada universo individual, entonces los mismos patrones están destinados a repetirse, eventualmente. Eso significaría que a una distancia increíble, pero finita, existe un universo donde una copia exacta de ti realiza la misma función que tú ahora mismo. Y dado que habría un número infinito de universos, habría un número infinito de estos escenarios exactos, todos ocurriendo simultáneamente. Esto da lugar a la teoría de los universos alternos y paralelos. Los universos paralelos son universos similares al universo original, pero sustancialmente diferentes. Los universos alternativos son caminos alternativos que el universo original podría tomar. Una versión de la Segunda Guerra Mundial en un universo paralelo sería aquella en la que la guerra se libró con dragones e hipogrifos o tuvo lugar 3 siglos antes. Un universo alternativo sería aquel en el que Hitler estudió arte en lugar de ser dictador o en el que Hitler ganó la guerra. En un universo paralelo, especies enteras podrían haber evolucionado de forma diferente. En un universo alternativo, los acontecimientos históricos difieren de la realidad. Se hizo un silencio durante un rato mientras terminaba mi conferencia. Finalmente, McGonagall dijo, aunque esta teoría sea interesante, señor Carter, ¿qué tiene que ver con nuestra situación actual? Todo, respondí. Verás, la noche que cumplí 7 años, me dormí como siempre. Pero esa noche no soñé con mis sueños infantiles. En cambio, soñé con otro mundo. Un mundo donde los animales vivían en sociedades, animales que hablaban y caminaban sobre sus patas traseras, animales que vestían ropas elegantes y tenían trabajos. Curiosamente, no había humanos en ese mundo. Toda la civilización estaba compuesta por diferentes animales. Al despertar al día siguiente, me sorprendió descubrir que recordaba vívidamente cada detalle de ese peculiar sueño. Normalmente no recordaba nada de los sueños que tenía, o si lo hacía, solo fragmentos. Era extraño, pero no le di importancia. Hasta que volvió a ocurrir lo mismo esa noche, y la noche siguiente, y la siguiente. Cada noche, en mis sueños, veía personas diferentes, a veces humanas, a veces no, diferentes sucesos, diferentes mundos. Durante meses, creí que lo que veía provenía de mi imaginación. ¿Qué otra cosa podría ser? Hasta que un día vi a un anciano enseñando a su aprendiz a hacer magia sin varita. Comenzó mostrándole al niño cómo extraer magia de su núcleo interno y luego dar forma a la energía en vías específicas necesarias para formar la matriz del hechizo. Ante esto, Dumbledore se inclinó hacia adelante y me miró con los ojos entrecerrados. Continué. Al día siguiente, al despertar, recordé lo que había visto. Hasta entonces, no tenía ni idea de que fuera posible hacer magia sin varitas. Pero el sueño me había parecido tan real que me sentí obligado a intentarlo. Así que pasé el día intentando hacer lo que el hombre del sueño había hecho. El resultado. Levanté la mano, conjurando una bola de fuego en la palma.
Todos respiraron hondo ante la implicación de mi acción. Tenía un poco de sed de tanto hablar, así que tomé un sorbo de cerveza de mantequilla mientras observaba las reacciones del público. McGonagall, Harry, Neville y Hermione parecían sorprendidos. Snape, como siempre, parecía inescrutable, Dumbledore, curioso, Flitwick, emocionado, y mis padres, pensativos. Fue ese día que me di cuenta de que lo que veía cada noche no era solo producto de mi imaginación. De alguna manera, no sé cómo, veía otros mundos, mundos reales, completamente diferentes al mío. Hasta el día de hoy, cada noche, al cerrar los ojos, veo una nueva historia. No te imaginas lo que he visto. Civilizaciones que se extienden a través de galaxias. Universos donde las personas han superado las limitaciones de la vida biológica y viven decenas de miles de años. Utopías donde ya no hay guerras ni enfermedades, y todos viven una vida de abundancia y prosperidad. Claro que con lo bueno viene lo malo. Vi cómo la locura y la arrogancia de la gente llevaron a la destrucción de sus hogares. Personas que sobreviven en mundos distópicos enfrentando los peligros de la radiación, los zombies, las enfermedades y cosas peores. La esclavitud, la discriminación y la intolerancia no son exclusivas de nuestro mundo. Basta decir que he visto cosas grandiosas y cosas terribles. Mamá me dio una palmadita en el hombro y me miró con una mirada consoladora. Le devolví una pequeña sonrisa. Claro que veía todo eso a través de la pantalla de un televisor, una computadora o un teléfono inteligente, pero no tenían por qué saberlo. No tenía por qué causarles una crisis existencial diciéndoles que soy una reencarnadora o diciéndoles, todos son personajes de una novela. No, solo necesitaba darles suficiente información para que pudieran comprender mis inexplicables acciones. 5 de junio de 1992. Oficina del director. Hace unos años, vi a un maestro de escuela visitando a un futuro estudiante que vivía en un orfanato en el Londres de la posguerra. Continué con la historia que estaba contando. Lo interesante fue que el maestro era el profesor Albus Percival Wilfred Bryan Dumbledore, del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, y el niño se llamaba Tom Riddle. Ante esto, Dumbledore se irguió en su asiento con una expresión muy seria, pero aún así no me interrumpió. Así que continué. Naturalmente, a los 9 años, sabía quién era Dumbledore. Así que presté atención a esta historia. Para entonces, había descubierto que, si de verdad quería, podía seguir un sueño en particular sin dejar que otro lo reemplazara. Había algo en ese chico que no encajaba. No, mejor dicho, tenía un mal presentimiento sobre él. Tom tenía un gran control sobre su magia. Podía mover objetos con la mente y manipular pequeños animales para que obedecieran sus órdenes. Pero no fueron sus habilidades, sino su personalidad, lo que me asustó. Tom tenía una crueldad inusual. Usaba sus poderes para herir a otros huérfanos. Tras pelearse con otro niño, mató a su conejo y lo colgó de las vigas. Traumó a otros 2 huérfanos hasta dejarlos sin voz. También robaba a otros huérfanos y escondía sus cosas en su armario, como si fueran trofeos. Todos parecían horrorizados ante las acciones del chico. Claro que si hubieran sabido que era un aprendiz de Voldemort, todo habría tenido más sentido. El profesor Dumbledore se dio cuenta de que Tom les había robado a otros niños y lo reprendió. Pero desconocía sus demás actos. Aún así, decidió vigilarlo en el colegio, y pronto Riddle llegó a Hogwarts. Fue seleccionado para la casa Slytherin. La noche siguiente, descubrió que el fundador de su casa, Salazar Slytherin, era famoso por hablar Parcel, un rasgo que Tom compartía. Una vez más, todos quedaron atónitos ante esta nueva información. Me volví hacia Harry. Un hablante de Parcel es alguien que puede hablar con serpientes, Harry, dije. Mientras el pánico empezaba a inundar su rostro, lo sujeté del hombro y lo tranquilicé. En el multiverso, hay muchas maneras de hablar con los animales, incluyendo las serpientes. La única razón por la que el Parcel es famoso, o mejor dicho, infame, es porque Salazar lo convirtió en una habilidad de linaje. Alguien que no conoce un solo hechizo, pero comparte su sangre, podría hablar con serpientes. Sé que hablas Parcel, Harry. Pero tranquilo, no es porque desciendas de Slytherin. Pronto entenderás por qué. Me volví hacia los demás. En Hogwarts, Riddle era considerado pobre pero brillante, huérfano pero muy valiente, un prefecto del colegio, un estudiante modelo. Pero todo era una actuación, una fachada para ocultar su verdadera personalidad. Casi todo el personal de Hogwarts cayó en la trampa de su falso encanto, todos excepto Dumbledore, quien siempre recordaba el comportamiento inquietante que Tom había mostrado en su primera reunión. Con el tiempo, Riddle reunió a una banda de matones de Slytherin, quienes se sentían atraídos por un líder que pudiera mostrarles formas más refinadas de crueldad. Riddle afirmaba que eran sus amigos,
pero en realidad eran poco más que sirvientes y él su señor. Riddle ya había descubierto que su padre era Mogel y que fue su madre, Merope Gond, de quien heredó su magia. Disgustado con su herencia Mogel, se inventó un nuevo nombre. Saqué mi varita y usé el encantamiento flagrante para escribir las palabras Tom Marvolo Riddle en el aire. Di un golpecito y las letras se reorganizaron en Yo soy Lord Voldemort. Hubo un gran alboroto en la fuerza, o mejor dicho, en la sala. Todos los adultos se pusieron de pie y se quedaron mirando las letras de fuego con los ojos abiertos. Harry, Neville y Hermione parecían horrorizados. Solo Dumbledore permaneció sentado tranquilamente. Los retratos hacía tiempo que habían renunciado a fingir que dormían y ahora discutían animadamente. El señor oscuro era mestizo, dijo Snape con incredulidad. Pobrecito. Descubrir que su estirado jefe, a quien creía noble, era en realidad igual que él. O incluso peor, ya que la madre de Tom era básicamente una Skip. Increíble, dijo el profesor Flitwick, negando con la cabeza. Pensar que esos puristas de sangre seguirían a alguien cuyo padre era Mogel. ¿Puedo continuar?, pregunté. Todos parecían tener 1000 preguntas, pero guardaron silencio y tomaron asiento. Lord Voldemort. Así es como estos seguidores empiezan a llamarlo. Casi todos se convirtieron en los primeros mortífagos. Durante su 5º año, Riddle descubrió la legendaria Cámara de los Secretos de Slytherin y usando su linaje Slytherin a través de los Gaunt, se hizo con el control de un basilisco milenario que quedaba en su interior. Señal, otra profunda inspiración. Snape estaba aún más pálido que de costumbre. McGonagall se agarró el pecho diciendo, un basilisco. Dentro del colegio, mientras Flitwick murmuraba, la barba de Merlín. Dumbledore parecía inusualmente serio. Mis padres se tomaban de la mano. Les dirigí una mirada tranquilizadora y continué. Durante ese año, se produjeron una serie de petrificaciones, resultado de un contacto visual indirecto con el basilisco. Esto culminó con la muerte de Myrtle Warren, quien miró directamente a los ojos de la bestia. La junta directiva decidió cerrar la escuela y Riddle se dio cuenta de que tendría que regresar al orfanato, un lugar que odiaba profundamente. Así que decidió desviar la culpa e incriminó a un compañero, Rubeus Hagrid, y a su mascota, la acromántula, Aragog. El entonces director, Deep Pet, creyó a Riddle, Hagrid fue expulsado y Riddle recibió un trofeo por servicios especiales a la escuela. Todos se giraron a mirar el retrato del anterior director, quien decidió fingir estar dormido para escapar de sus miradas acusadoras. Después de eso, Riddle siguió en picada. El verano siguiente, Tom mató a su padre y a sus abuelos, e incriminó a su tío, un hombre con problemas mentales, por sus asesinatos. Al comenzar el curso escolar, Riddle empezó a trabajar para hacerse inmortal. Finalmente, eligió los Horrocruxes. Dumbledore se levantó tan rápido que casi saltó de su asiento. ¿Está seguro, señor Carter? ¿Horrocruxes, en plural? ¿Hizo más de uno?, preguntó Dumbledore desesperado. Creo que incluso intentó usar una sonda de legilimancia, aunque no es que funcionara con mis gafas. Todos parecían confundidos por la reacción extrema de Dumbledore, aunque debieron de darse cuenta de que era un tema importante. Sí, profesor. Riddle había descubierto los Horrocruxes en la sección restringida e incluso cómo crear uno. Sin embargo, no se conformó con hacer lo que otros magos ya habían hecho y crear solo uno. En 6º año, fue con el profesor Horace Slughorn y le preguntó qué pasaría si alguien creara 7. Dumbledore se dejó caer pesadamente en su silla. 7, repitió, aturdido. Merlín. ¿Hizo 7? 6, en realidad, lo corregí. Decidió hacer 6 Horrocruxes y, además de su propia parte, serían un total de 7, que él consideraba el número mágico más poderoso. Hizo 3 mientras aún estaba en Hogwarts, 2 mientras trabajaba en Borgin y Berks, y, sin darse cuenta, hizo el último el día de su derrota. Dumbledore permaneció en silencio, por primera vez sin palabras. De repente, miró fijamente a Harry, en particular a su frente. No, se lamentó, comprendiendo por fin el misterio de la cicatriz de Harry. Sí, respondí. Pero no te preocupes. Puedo encargarme yo. Ante esto, Dumbledore volvió a centrarse en mí. Disculpen, dijo papá, llamando nuestra atención. ¿Qué es exactamente un Horrocrux? Creo que a estas alturas todos querríamos saberlo. Miré al director y, aunque parecía increíblemente incómodo, respondió, un Horrocrux es un objeto en el que un mago o bruja oscuro ha escondido un fragmento desprendido de su alma para volverse inmortal. Mientras el receptáculo permanezca intacto, también lo estará el fragmento de alma que contiene, manteniendo al creador anclado al mundo de los vivos incluso si su cuerpo sufre daños fatales.
Se considera la más terrible de todas las magias oscuras, porque su creación requiere la mayor forma de maldad, el asesinato a sangre fría de vidas inocentes. Se apartó de sus miradas horrorizadas y se dirigió a mí. ¿Y usted dice que sabe de estos objetos y dónde están, señor Carter?, preguntó. Claro que sí, profesor. Sé qué son y dónde están. Con mi ayuda, Voldemort será derrotado por completo en un máximo de 2 años. Ante esto, el director se relajó visiblemente. Sin embargo, a cambio de mi invaluable servicio, quiero algunos pequeños favores de su parte. Esta vez, todos me miraron con cara de escandalización. ¿En serio? Estarían en un lío enorme sin mí. Les pedí un par de favores y me miraron como si me aprovechara de la guerra. ¡Qué descaro! ¿Qué? No me miren así. No tienen idea de cuánto dolor, sufrimiento y muerte les he evitado. No solo vi el pasado, ¿saben?, les reprendí. Todos me miraron con incredulidad y el profesor Flitwick dijo, «Señor Carter, ¿está diciendo que vio lo que sucederá en los próximos años?» «No en nuestra realidad, no en nuestro tiempo», dije. «Como te dije, puedo ver a través del multiverso, pero nunca he visto nada de nuestro mundo». El mundo del que hablaba era muy similar al nuestro, con una diferencia evidente. Mis padres fueron asesinados por mortífagos en la última guerra. Me giré para encontrarme con las miradas de asombro de mamá y papá. Vaya, hoy debe ser un día de mucha tensión emocional para ellos. Como resultado, nunca nací. En otras palabras, un mundo alternativo. Si no hubiera detenido a Voldemort hoy, su espíritu habría escapado y, en 3 años más, habría resucitado, más poderoso que nunca, dije, girándome hacia Dumbledore. Y ni siquiera tú, con tu varita especial, habrías podido detenerlo. Los ojos de Dumbledore se abrieron de par en par ante la alusión a la varita de Saúco, pero recuperó la compostura casi al instante. Me interesa más saber exactamente cómo lograste detenerlo. Oh, no fue tan difícil, dije, con cierta satisfacción. Como dicen, el conocimiento es poder, y he aprendido bastante del multiverso. Tenía un resumen aproximado de lo que ocurriría esta noche. Incluso sin mí, Harry habría detenido a Quirrell. Aunque habría pasado 3 días inconsciente en la enfermería y se habría perdido el último partido de Quidditch. Además, Voldemort habría escapado. Harry me miró horrorizado, como si no pudiera decidir qué habría sido peor, perderse el partido o que Voldemort escapara. Mientras estábamos en la sala de retos de pociones, que por cierto Hermione resolvió brillantemente, dije mirándola, mientras se sonrojaba por el elogio, me apliqué un encantamiento desilusionador y otro hechizo de invisibilidad avanzado. Seguí a Harry y me coloqué detrás de un pilar, en el lado ciego de Quirrell. Justo cuando Voldemort estaba a punto de hacer su gran revelación, usé un hechizo que duplicó la fuerza de gravedad sobre él. Distraído, Quirrell no pudo protegerse de mi hechizo de rayo que lo destruyó. Luego vino la parte divertida. Mientras el espectro de Voldemort intentaba escapar, usé un artefacto que creé basándome en lo que había visto en otro mundo. En una realidad paralela, 2 de los aprendices de Merlín, Verónica y Baltasar, usaron un artefacto llamado, el Grimold, para atrapar el espíritu de Morgan Le Fay. Todos respiraron hondo al mencionar esos nombres legendarios. Saqué la muñeca y le quité la funda transmutada. La figura encapuchada con rostro de serpiente estaba allí, a la vista de todos. Si Voldemort hubiera escapado hoy, dentro de 3 años, cuando resucitara, todos esos mortífagos que escaparon de la justicia se habrían unido a él. 1 año después, Azkaban habría caído cuando los dementores se le hubieran unido, y sus sirvientes más leales habrían regresado a su servicio. Su ejército habría crecido a medida que los gigantes, los hombres lobo y la colonia de acromántulas del bosque prohibido se le hubieran unido. Y finalmente, dentro de 5 años, con tu muerte, dije, mirando al director, Voldemort se habría apoderado del ministerio, Gringotts y Hogwarts. Los nacidos de Muggles habrían sido acorralados y tratados de la misma manera que los nazis trataron a los judíos. Harry y sus amigos finalmente, con gran dificultad y sacrificio, lo habrían derrotado. Pero mientras tanto, se habrían perdido miles de vidas inocentes. Un silencio sombrío descendió sobre la habitación mientras todos contemplaban aquella terrible visión. Muy bien, señor Carter. Nos ha dado mucho en qué pensar. Consideraré cualquier solicitud que haga, dada su valiosa ayuda. Ya es tarde. ¿Por qué no descansan un poco usted y sus amigos después de una noche tan agitada? En unos días hablaremos de las medidas necesarias contra los horrocruxes de Voldemort, dijo Dumbledore, despidiéndolos por esa noche. Por supuesto, profesor. Mientras tanto, me gustaría que guardara esto, dije, empujando el Grimold sellado hacia él. No quería que hubiera fricción entre nosotros por intentar mantenerlo bajo mi cuidado.
Además, ya les di un resumen de lo que sucedería si Riddle se escapaba. Si aún así lo hacía, entonces ya no es mi problema. Me despedí de mis padres mientras Harry le entregaba la piedra filosofal a Dumbledore. Mamá y papá me abrazaron y dijeron que estaban orgullosos de mí, y eso solo compensó todo el lío de esta noche. Mis amigos y yo salimos del despacho del director y nos dirigimos a los dormitorios, escoltados por los profesores Flitwick y McGonagall. Estaban terriblemente callados, y lo entendí. Con todas las bombas que solté esta noche, fue mucho para asimilar. Lo siento, chicos, repetí al llegar frente al retrato de la dama gorda. Quería decírselo, créanme que lo hice. Pero no tuve otra opción. ¿Por qué no, Ben? Preguntó Hermione, irritada. ¿Crees que habríamos contado todo delante de Quirrell si nos hubieras dicho la verdad? Todos ellos, incluso McGonagall y Flitwick, me miraron esperando una respuesta. No habrías tenido que hacerlo. Dime, ¿sabes qué es la legilimancia? Harry, Hermione y Neville negaron con la cabeza, mientras que McGonagall y Flitwick parecían sorprendidos. La legilimancia es un arte mágico que te permite ver los pensamientos y recuerdos de tu objetivo. Voldemort es considerado por muchos uno de los legilimantes más poderosos del mundo, expliqué. Todos parecían afligidos. ¿Voldemort puede leer la mente?, preguntó Harry. Por así decirlo. ¿Recuerdas cómo, en el banquete de bienvenida, te empezó a doler la cicatriz al mirar al profesor Snape? Pregunté, y asintió. ¿Recuerdas que, sentado justo al lado del profesor Snape, estaba Quirrell, con la cara vuelta hacia ti y el turbante hacia ti? Observé cómo el horror se dibujaba en su rostro. Fue entonces cuando supe que cualquier cosa que les dijera a ustedes o a sus allegados podría llegar a oídos de Quirrell, ya que no podían proteger sus mentes de él. Se necesitan años para formar los escudos mentales más básicos mediante la oclumancia. Así que, como ven, no tuve más remedio que callarme y cuidarlos desde las sombras, dije, disculpándome con la mirada. Duerman un poco. Hemos tenido un día largo. Ahora que Voldemort ya no está, ya no hay necesidad de estas intrigas. Lo difícil ya pasó, de ahora en adelante todo es color de rosa, les aseguré con una sonrisa. Me despedí de Harry y Neville y me dirigí a los dormitorios de Ravenclaw con Hermione y el profesor Flitwick. Una vez en mi habitación, ni siquiera me molesté en cambiarme. Me quité la chaqueta y los zapatos, y me dejé caer en mi mullida cama. Por fin había completado la parte más importante de mi plan, capturar a Voldemort en su punto más débil. Solo faltaba reunir los fragmentos de alma y destruirlos. Sin Voldemort, esos cobardes de sangre pura no tendrán a nadie a quien apoyar. Y casi todos los mortífagos que escaparon a la justicia serán castigados en la Copa Mundial de Quidditch. Una amplia sonrisa se dibujó en mi rostro al cerrar los ojos. Me encanta cuando un plan sale bien. 15 de junio de 1992. Los días posteriores a los exámenes finales los pasamos retosando al sol. Mis amigos y yo pasábamos el rato en los jardines junto al lago Negro, como la mayoría de los demás estudiantes. La única emoción después de nuestra salida de medianoche fue el último partido de Quidditch de la temporada entre Gryffindor y Ravenclaw, al que asistió todo el colegio. A diferencia de los Slytherin, los Gryffindor eran como una máquina bien engrasada. Consiguieron una ventaja inicial de 50 a 20, y a partir de ahí la intensidad no hizo más que aumentar. Finalmente, Harry atrapó la snitch justo cuando el partido llegaba a la media hora. Gryffindor ganó el partido por 210 a 100 y se aseguró la Copa de Quidditch. Los resultados se anunciaron una semana después del examen final. Como era de esperar, saqué sobresalientes en todos los exámenes y me nombraron la mejor estudiante del año. Hermione había quedado en segundo lugar, sacando 0 en todas las asignaturas. Sus trabajos teóricos habían sido impecables, fueron las prácticas las que me pusieron por delante de ella. Harry había sacado una nota de 0 en defensa contra las artes oscuras, transformaciones y encantamientos, seguido de una nota de honor en herbología y una nota de honor en astronomía, historia de la magia y pociones. Neville también lo había hecho excepcionalmente bien, con una nota de honor en herbología, notas de honor en transformaciones, encantamientos y defensa contra las artes oscuras, y una nota de honor en astronomía, historia de la magia y pociones. Era digno de elogio, dado que básicamente estaba usando una varita defectuosa. Esta mañana, estaba desayunando en el gran comedor cuando el profesor Flitwick se me acercó. Señor Carter, el director quiere hablar con usted, empezó, en privado, añadió, mirando a mis amigos. Por favor, diríjase a su despacho después de comer. La contraseña es, plumas de azúcar. Por supuesto, profesor, respondí, y él siguió su camino. Tras tranquilizar a mis amigos, asegurándoles que les contaría todo lo que discutiéramos, me dirigí al santuario del director.
Subí por la escalera mecánica y toqué suavemente la puerta, que se abrió para dejarme entrar. ¿Quería verme, señor?, pregunté al entrar en la oficina. En efecto, señor Carter, respondió Dumbledore jovialmente, señalando una silla. Siéntese, por favor. Gracias, dije, tomando el asiento que me ofrecía. Y puede llamarme Ben, señor. Todos mis amigos lo hacen. Muy bien, Ben, aceptó con una sonrisa. Como habrás supuesto, te llamé para hablar de las recientes revelaciones sobre el origen de la aparente inmortalidad de Voldemort. Recuerdo lo que dijiste hace unos días, pero debo confirmarlo una vez más, dijo Dumbledore con una expresión extremadamente seria. ¿Estás seguro de que Voldemort hizo 6 Horrocruxes? Ni más ni menos. Estoy bastante seguro. Convirtió su diario personal en su primer Horrocrux. El segundo fue el anillo de la familia Gaunt. Consiguió estafar la información sobre la diadema de Ravenclaw al fantasma de Helena Ravenclaw y la convirtió en su tercero. Encontró la copa de Hufflepuff y el guardapelo de Slytherin mientras trabajaba en Borgin y Berks. Mató a Hepzibah Smith, se los robó y los convirtió en su cuarto y quinto. Y cuando fue destrozado, una parte de su alma inestable se rompió y se aferró a Harry, convirtiéndolo en un Horrocrux involuntario. Dumbledore dejó escapar un gran suspiro y cerró los ojos. Tenía la esperanza, rezaba para estar equivocado al pensar que su cicatriz era algo más que un remanente de la maldición a la que sobrevivió. Merlín sabe que el chico ya ha sufrido bastante por las acciones de Voldemort. Abrió los ojos y me miró con esperanza. Insinuaste que tenías una manera de ayudar a Harry a sobrevivir a esta tribulación. ¿Es cierto? Sí, verifiqué. Aprendí mucho sobre magia espiritual gracias a una bruja de otro mundo. Confío en que puedo extraerle el fragmento de Voldemort a Harry sin hacerle daño. De hecho, planeo extraer los fragmentos del alma de Riddle de todos esos artefactos. Sería una pena destruir todas esas reliquias históricas solo para lidiar con un señor oscuro. En efecto, dijo con una sonrisa de alivio. Dijiste que tenías algunas peticiones. Escuchémoslas. Primero, necesito un aula sin usar para convertirla en mi taller. He visto mucha magia relacionada con encantamientos y fabricación de artefactos. Quiero experimentar en mi tiempo libre. Además, me vendría bien tener un lugar privado para estudiar con mis amigos. La biblioteca y el gran comedor suelen estar demasiado llenos para mi gusto. Es fácil, dijo el director. Tanto la señora Granger como usted son los mejores estudiantes de su año. Con gusto les proporcionaremos un lugar para que desarrollen su potencial. Aunque, por supuesto, espero que no se pongan en peligro ni a sí mismos ni a sus amigos con estos experimentos. Una de las desventajas de ser el mejor estudiante del año, además de ser el mejor amigo de Harry Potter, es que la gente te notará. Al principio es agradable, sobre todo la atención de las chicas. Pero después de un tiempo se vuelve molesto. No puedo desaparecer durante horas en la sala de los menesteres sin que la gente me haga preguntas. Pero ahora que mis amigos estaban al tanto, podía instalarme en una de las habitaciones vacías del castillo y trabajar en mis proyectos en mi tiempo libre, en lugar de hacerlo en plena noche. En segundo lugar, el próximo curso escolar planeo crear y comercializar algunos medios y productos de entretenimiento en Hogwarts. Nada extraordinario, solo algunas películas y juguetes para hacer la vida en el castillo más interesante. Quiero su permiso formal para ello, solicité. ¿Por qué necesitarías mi permiso para eso?, preguntó Dumbledore. Porque el conserje, el señor Filch, no soporta ver a los estudiantes divertirse. Los juguetes que pretendo crear son mágicos y divertidos. Nada peligroso, pero sí realmente emocionantes. No me cabe duda de que el señor Filch intentará confiscarlos y prohibirlos. Así que solicito permiso de antemano, expliqué. Muy bien. Siempre que no sean peligrosos y no ensucien al señor Filch, doy mi permiso para difundir sus obras, afirmó Dumbledore. Gracias, profesor. No tengo nada más por ahora, pero si necesito ayuda o algo para un proyecto que no pueda conseguir, espero que me ayude si puede, le pedí. Claro, mi querido muchacho, dijo, mirándome con extrañeza. Debo decir que estoy sorprendido. Un joven como tú, inteligente y poderoso, esperaba que pidieras la piedra filosofal o la varita de Saúco. ¿No te tientan? ¿Por qué me interesarían objetos tan defectuosos?, pregunté con aire despreocupado. La varita de Saúco, la varita del destino, una reliquia de la muerte. La varita más poderosa del mundo, pero tan increíblemente voluble. Un sabio dijo una vez, valora la lealtad por encima de todo. Y lo mantengo. Además, si quisiera un foco mágico, simplemente crearía uno con todo el conocimiento a mi disposición. En cuanto a la piedra, me resulta aún más inútil. Puede convertir las cosas en oro, y yo también.
La transmutación es un hechizo muy útil, después de todo. ¿Y el elixir de la vida que otorga la vida eterna? Te pregunto, ¿qué es la vida eterna sin la eterna juventud? Una tortura autoimpuesta, eso es lo que es. Creo que la única razón por la que tu amigo, el señor Flamel, logró sobrevivir tanto tiempo, fue porque tuvo la suerte de contar con la compañía del amor de su vida. El amor es el bálsamo que hace soportable cualquier dolor, ¿no? Dije. Así es, respondió con una sonrisa agridulce. Me alegra ver que ya has descubierto la sabiduría que a los magos poderosos les lleva décadas encontrar. Me temo que no puedo atribuirme todo el mérito. He visto muchísimas historias a lo largo del tiempo y el espacio. Tienen más en común de lo que crees. Solo intento evitar los errores que arruinaron a otros. No te subestimes, Ben. Un hombre inteligente aprende de sus propios errores. Un hombre sabio aprende de los errores ajenos. Eres un joven extraordinario y de buen corazón, lo felicitó. Gracias, profesor, respondí con cierta timidez ante su sincero elogio. Ahora, sobre los horrocruxes. Probablemente pueda conseguir el diario en algún momento del verano. La diadema está cerca y podemos ocuparnos de ella en cualquier momento. El guardapelo permanece inaccesible por ahora, pero podremos conseguirlo en un año como máximo. La copa es algo complicada, ya que actualmente se encuentra en la bóveda de Bellatrix Lestrange en Gringotts, resumí. Tienes razón. Sacar la copa será problemático, dijo el director pensativo. Tendré que consultar con los goblins del banco. Quizás se pueda encontrar una laguna en su carta respecto al almacenamiento de tales objetos oscuros. Si no, tendremos que considerar otras vías de acceso. Estoy de acuerdo, por eso creo que sería mejor que te ocuparas del anillo de los Gaunt este verano. Se esconde tras poderosos encantamientos que Voldemort colocó en la cabaña de los Gaunt. La casa está en el bosque a las afueras del pueblo de Little Hangleton, Yorkshire. Además, si pudieras conseguir una daga de plata de duende e infundirla con medio litro de veneno de basilisco, sería un arma eficaz para destruir horrocruxes, le aconsejé. Gracias, Ben, dijo. Con tu inestimable ayuda, quizás sea posible derrotar a Voldemort sin más dolor ni sufrimiento. Lo miré un momento. Hablando de dolor y sufrimiento, me gustaría que llevaras a alguien contigo en ese viaje, alguien poderoso en quien puedas confiar. Ojo loco Moody, quizás, dije. Puede que no sea tan poderoso como en mi mejor momento, pero te aseguro, Ben, que puedo lidiar con cualquier defensa que Tom haya puesto, respondió con una sonrisa. No me preocupan las defensas, sino el anillo en sí, dije con cuidado. Serás especialmente susceptible. Al fin y al cabo, contiene algo que llevas décadas buscando, la piedra de la resurrección. Dumbledore saltó de su asiento y prácticamente voló alrededor de la mesa. Se puso frente a mí y me sujetó los hombros con fuerza. ¿Estás seguro?, preguntó, como un poseso. ¿Estás seguro de que la piedra de la resurrección está ahí? Lentamente, aparté sus manos de mis brazos. Profesor, sé por qué quiere la piedra. Pero créame, Ariana está en un lugar mucho mejor ahora. Su alma se ha ido a otro mundo, le expliqué con dulzura al hombre destrozado que tenía delante. Además, la piedra no puede resucitar a los muertos, en realidad no. Solo invoca un espectro de los que ya se han ido. Debería estar allí, completamente derrotado. Por un instante, no se parecía en nada al poderoso mago que todos admiraban. En cambio, parecía un anciano cualquiera, agobiado por la edad y el arrepentimiento. Se arrastró de vuelta a su silla y se sentó pesadamente, con el rostro hundido entre las manos. Así moriste en el otro mundo, le dije. Reconociste la piedra. Había un poderoso hechizo de compulsión en el anillo. A pesar de saber que probablemente era una trampa, te lo pusiste. Fue entonces cuando te afectó la maldición marchitante del anillo. El profesor Snape te lo confinó en el brazo cuando regresaste a Hogwarts, pero el daño ya estaba hecho. Solo te quedaba un año de vida. Gracias por contarme esto, Ben, dijo finalmente Dumbledore, levantando la cabeza. Me aseguraré de llevar a alguien conmigo para evitar que cometa alguna tontería. Ahora, si no hay nada más, quizás deberías ir con tus amigos. Seguro que te están esperando. Al darme cuenta de lo que era la despedida cortés, me levanté para irme. Entonces recordé algo. Profesor, tengo otra petición, dije. Dumbledore me miró con curiosidad. Estoy escuchando. 19 de junio de 1992. El gran salón. El banquete de fin de curso fue tan suntuoso como el de principios de trimestre. El gran comedor se engalanó con los colores escarlata y dorado de Gryffindor. Una enorme pancarta con el león de Gryffindor cubría la pared tras la mesa principal. Dado que en esta línea temporal,
Gryffindor no perdió 150 puntos por el dilema del dragón y ganó la final porque Harry no estaba en coma en la enfermería. Los Leones lideraban la Copa de las Casas por primera vez en 6 años. Le había pedido a Dumbledore que no nos diera ningún punto de última hora por todo el desastre con Quirrell. Aunque se suponía que era un secreto, de alguna manera todo el colegio conocía alguna versión de lo sucedido. Apostaba a que los fantasmas estaban contando chismes. Ni siquiera la muerte puede curar a algunas personas de la aflicción del chismorreo. Ser recompensado públicamente por romper las reglas sentaría un mal precedente y fomentaría más comportamientos imprudentes. Pronto llegó Dumbledore y la charla se apagó. Otro año que se fue, dijo el director alegremente. Y tengo que molestarlos con un viejo gofre jadeante antes de hincarle el diente a nuestro delicioso festín. Menudo año ha sido. Espero que tengan la cabeza un poco más llena que antes, tienen todo el verano por delante para vaciarla antes de que empiece el año que viene. Ahora, según tengo entendido, aquí hay que entregar la Copa de las Casas, y los puntos están así: en cuarto lugar, Hufflepuff con 382 puntos, en tercer lugar, Ravenclaw con 475 puntos, Slytherin tiene 481 y con 486 puntos, Gryffindor gana la Copa de las Casas. Sí, Hermione y yo ganamos muchos puntos para Ravenclaw este año, aunque no me importó. El profesor Snape parecía estar sufriendo al estrecharle la mano a McGonagall para felicitarla. El ruido en el gran comedor era ensordecedor, no solo Gryffindor, sino incluso Ravenclaw y Hufflepuff celebraron la caída de los Slytherin. En realidad, no odio a Snape por favorecer a los Slytherin sobre el resto de los estudiantes. Desde mi punto de vista, solo está defendiendo a su rebaño. Siempre hubo un estigma contra Slytherin debido a la salida de Salazar del castillo. Pero, debido a las acciones de la generación anterior de Slytherin, el ambiente reciente en el colegio es muy hostil hacia todos en la casa. Y eso no es justo, porque estos niños no han hecho nada malo. Muchos de estos niños de 11 años debieron haber venido con la esperanza de hacer amigos y divertirse. Solo para que esos sueños se hicieran añicos cuando los niños de las otras casas los trataran con indiferencia porque los Slytherin son malvados. Peor aún, incluso los profesores los etiquetan inconscientemente como alumnos problemáticos debido a sus propias pérdidas en la guerra a manos de los mortífagos, que en su mayoría eran Slytherins. Los niños de 11 años no son malos, pero son influenciables. Ante el desprecio de sus compañeros, el acoso de los mayores, a quienes les gusta hacerles bromas a los de primero, y la indiferencia de los profesores, no es de extrañar que la mayoría desarrolle una actitud antagónica similar hacia las otras 3 casas. Esto acentúa la gran división en la escuela y la sociedad. Espero que el año que viene pueda hacer algo al respecto. Barra diagonal 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 barra diagonal. 20 de junio de 1992. Expreso de Hogwarts. Pronto llegó la hora de despedirnos del castillo para las vacaciones de verano. Dejamos nuestros baúles listos para que los elfos domésticos los subieran al tren, mientras bajábamos a la flota de barcos para regresar a Hogsmeade, completando así el viaje simbólico de nuestro primer año. Al igual que meses antes, Harry, Hermione, Neville y yo compartíamos un compartimento. La única diferencia era que, en lugar de desconocidos, ahora éramos amigos. No puedo creer que nuestro primer año haya terminado así como así, dijo Hermione, mirando por la ventana los campos que pasaban. Ya sabes lo que dicen, el tiempo vuela cuando te diviertes o resuelves puzzles para luchar contra malvados señores oscuros, respondí, levantando la vista de Cría de Dragones por placer y beneficio de Herbert Macduff. Fue una lectura bastante interesante, podría serme útil si algún día consigo un dragón. Hablando de malvados señores oscuros, empezó Harry, ¿estás seguro de que realmente se ocuparán de Voldemort? No va a volver, ¿verdad? Bueno, nada es del todo seguro, ¿verdad? Sin embargo, si no hay novedades inesperadas, entonces sí, en 2 años Voldemort desaparecerá por completo, le aseguré. Eso es bueno, dijo, volviendo a jugar a Exploring Snap con Neville. Por cierto, no encontré ningún libro de oclumancia en la biblioteca, así que le pregunté al profesor Flitwick. Me dio un breve resumen. ¿De verdad se necesitan meses de práctica para dar el primer paso por uno mismo?, preguntó Hermione. Sin libros ni guía, sí, dije. El primer paso es despejar la mente antes de dormir cada noche. Requiere tiempo y práctica. No hay otra opción. ¿Eso es lo que hiciste?, preguntó ella. No, no quería perder tanto tiempo ni esfuerzo. Así que hice estas, dije, señalando mis gafas.
Están encantadas con visión lejana, aumento, visión nocturna y visión mágica. Además, tienen la ingeniosa función de desviar cualquier sonda de legilimancia dirigida a mis ojos, protegiendo así mi mente. «Caray, qué increíble», exclamó Neville. «¿Y qué es la visión mágica?» «Un hechizo que te permite ver el flujo de diferentes partículas mágicas y sus interacciones», respondí. «Espera un momento», dijo Hermione pensativa después de un rato. «¿Es así como te ha ido tan bien en pociones?» «Porque veías cómo reaccionaban los ingredientes y hacías los ajustes necesarios», dijo, conectando los puntos al instante. «Lo conseguí en una, Hermione», dije con una sonrisita. Era divertido verla perder el tiempo con pociones, intentando entender cómo yo siempre sabía qué hacer. Como pudiste, empezó a fingir que me daba un golpe en el hombro. «Ya está. Me vas a hacer uno de estos antes de que empiecen las clases», dijo, cruzándose de brazos con determinación. «Y eso no es negociable». «Bien, bien», dije, levantando las manos en un gesto de rendición. «Las tendré listas para cuando nos volvamos a ver». «¿Contento?» «No soy infeliz», dijo ella imperiosamente. «Bueno, quizá esto los haga felices», dije, levantándome y sacando 4 diarios pequeños de mi baúl. Les di uno a cada uno. Gracias, supongo». «¿Qué pasa?», preguntó Harry, abriendo el diario y encontrándolo vacío. Neville y Hermione estaban igualmente confundidos. «Déjame enseñarte», dije, abriendo el mío y escribiendo para todo sobre el margen, seguido de «hola» en la línea inferior. Luego toqué la sección de fecha en la esquina superior de la página y observé con satisfacción cómo mi saludo desaparecía. Sus jadeos me indicaron que habían recibido mi mensaje. «Presentamos los diarios de mensajero, la solución a los retrasos en las cartas», dije, levantando el diario con aire teatral. «Estos diarios están conectados con magia espacial. Para enviar un mensaje, escribe el nombre de la persona en la parte superior, o a todos si es un mensaje general, escribe tu mensaje en las líneas de abajo y luego pulsa fecha en la esquina superior de la página. Tu mensaje se enviará al instante. Anímate, pruébalo». Me miraron con incredulidad durante un rato, antes de empezar a escribirse mensajes entre ellos. «Ven, esto es genial», elogiaba Hermione. «Ahora ya no tengo que preocuparme por no poder contactar con ninguno de ustedes porque no tengo lechuza». «Esto es increíble», comentó Neville. «Ahora puedo hablar con ustedes cuando quiera, en lugar de solo enviarles una carta y esperar días». «Gracias. Y ni lo menciones, estoy trabajando en algo aún mejor. Solo tomará un poco más de tiempo. Mientras tanto, con esto me conformo», dije. Reemplazamos nuestros uniformes escolares por chaquetas y abrigos, y pronto el tren llegó al andén 9:75. A pesar del caos que supuso el descenso de un par de cientos de estudiantes, logramos mantenernos unidos. Una vez que cada uno cargó sus baúles en un carrito, partimos hacia el punto de aparición en la estación. «Hola, Neville», saludó Madame Augusta Longbottom a su nieto. «Hola, abuela», sonrió Neville. «Señor Carter, señor Potter, señora Granger», dijo Madame Longbottom inclinando la cabeza. «Espero que les haya ido bien el año». «Sí, gracias», respondió Hermione. «En efecto», respondió Harry. «Es un placer conocerla, señora», dije. «Bueno, que tengáis unas buenas vacaciones, chicos. Os enviaré un mensaje en un par de días», dijo Neville. «Tú también, Neville», dijo Harry. Hermione y yo le deseamos lo mejor y pronto quedamos solo los tres. Juntos, atravesamos la barrera que separaba el mundo mágico del lado móvil de la estación King's Cross. «Mira, mamá, ahí está, ahí está. Harry Potter». Un chillido nos hizo girar. Era Jenny Weasley, allí de pie con el resto de su familia. Curiosamente, mis padres estaban con ellos, y Rachel estaba junto a Ginny. «Cállate, Ginny, es de mala educación señalar», reprendió suavemente la señora Weasley. Nos dirigimos hacia ellos mientras Rachel corría hacia mí y me abrazaba. Solté una breve carcajada al corresponderle el saludo entusiasta a mi hermana. «Hola, cariño», le dije al pequeño travieso, rompiendo el abrazo y saludando a mamá, mientras Harry estrechaba la mano de papá. «Y tú debes ser Hermione», dijo mamá, estrechándole la mano. «Ben nos ha contado mucho sobre ti. Es un placer finalmente conocerte». «Es un placer conocerla también, señora», dijo Hermione. «Hola, señora Weasley», la saludé. «Gracias por el dulce y el suéter. Fue muy amable de su parte». «Oh, no fue nada, querido», respondió ella con una sonrisa amable. «¿Estás listo?». Me giré y vi a Vernon Dursley, allí de pie, furioso por alguna razón. Debió de haber visto a Harry y se acercó para anunciar su presencia.
Detrás de él estaban Petunia y Dudley Dursley, quienes parecían aterrorizados ante la gran cantidad de brujas y magos. Me volví hacia Harry, quien parecía resignado a su destino. Bueno, era hora de que recibiera su recompensa por ser un héroe. En realidad no lo hará, le dije a Vernon. No volverá contigo hoy. De hecho, nunca volverá a tu casa, les informé a los sorprendidos Dursley. Ven, dijo Harry muy sorprendido. Hablé con Dumbledore, dije, girándome hacia él. Ambos estuvimos de acuerdo en que, ahora que Tom ya no era un problema, no había razón para que te quedaras en Reddetrap. Le expliqué. Harry parecía demasiado sorprendido para decir algo. Continué, pero si necesitabas un lugar para pasar las vacaciones. Así que, con el permiso de mis padres, te ofrecí el mío. ¿Qué te parece?, pregunté con una sonrisa. Por un instante, me miró con los ojos muy abiertos, antes de lanzarse hacia mí y abrazarme con fuerza. Ay, vaya si acabo de recibir el primer abrazo que Harry da solo. Imagínate. Gracias, gracias. Seguía diciendo. Le di una palmadita en la espalda y nos separamos. Se giró hacia mis padres para darles las gracias, pero mamá simplemente lo abrazó. Hermione y los Weasley nos observaban con sonrisas felices. Finalmente, nos giramos hacia los Dursley. Vernon se quedó sin palabras con la noticia, al igual que Petunia y Dudley. Poco a poco, su cerebro empezó a funcionar de nuevo. Bueno, entonces nos despedimos, muchacho, dijo, levantando el brazo derecho para estrecharle la mano a Harry. Harry le dio un breve apretón, y sin decir una palabra más, los Dursley se dirigieron a su coche. Todos quedaron desconcertados ante esta inusual despedida. Finalmente, los gemelos Weasley rompieron el hechizo. Bueno, que tengáis un buen verano, dijo Fred o George. Asegúrate de meterte en muchos problemas, continuó George. Un golpe en la nuca de su madre lo hizo cambiar de opinión. O sea, asegúrate de no hacer nada que nosotros no haríamos. Un segundo golpe cambió su consejo una vez más. Pórtense bien, todos. Nos reímos de sus payasadas, antes de despedirnos de los Weasley. Hermione se dirigió directamente hacia una mujer delgada que parecía una versión mayor de su hija y un hombre alto con el pelo ralo. Tras saludarlos, nos presentó a sus padres. Enseguida salimos de la estación y nos dirigimos al coche. A Harry le sorprendió lo espacioso del interior, pero le expliqué que tenía los mismos encantos de expansión que nuestros baúles. Una hora después, estábamos frente a la residencia Carter. Mamá y Rachel entraron primero, mientras papá empezaba a levitar nuestros baúles. El coche entraba automáticamente al garaje cuando Teddy salió corriendo y me dio una bienvenida descuidada. Saludé a mi viejo amigo y miré a Harry, que miraba la casa con expresión incrédula. Me levanté del suelo y le di una palmadita en el hombro a Harry mientras él me miraba. Bienvenido a casa, Harry. El poder de ser fuerte y la sabiduría de ser sabio. Todas estas cosas llegarán a ti con el tiempo. En este viaje que estás haciendo, habrá respuestas que buscarás. Y serás tú quien escalará la montaña, serás tú quien alcanzará la cima. Hijo del hombre de Phil Collins. 16 de julio de 1992. Residencia Carter. Harry Potter yacía en completa felicidad en una cama cómoda, cubierto con un edredón increíblemente suave. Solo deseaba acurrucarse y volver a dormir, pero los molestos rayos de luz que se filtraban entre las cortinas frustraban sus esfuerzos. Tras intentar ignorar la llamada del sol de la mañana sin éxito, se obligó a abrir los ojos y se incorporó en la cama. Le tomó un momento recordar dónde estaba, y al hacerlo, no pudo evitar sonreír. Estaba en la residencia Carter, la casa de su amigo Benjamin, en la habitación de invitados que temporalmente había sido designada como la de Harry. Harry aún no podía creer el extraño cambio de fortuna que estaba experimentando. Apenas un par de meses atrás, le aterraba la perspectiva de las vacaciones de verano, cuando tendría que abandonar el castillo y regresar con los Dursley. Incluso si sus odiosos parientes no lo encerraban durante su estancia, la única luz brillante en la inminente oscuridad serían las cartas de sus amigos. Cartas contándole cómo se lo estaban pasando bien, mientras él estaba atrapado en Meadow Engine. Nunca imaginó que, en lugar de volver a Azkaban, pasaría el verano en casa de su amigo Ben, quien aparentemente podía ver el futuro, o al menos un futuro. Harry no entendía bien todo lo relacionado con las líneas temporales ni otros universos, pues nunca le habían permitido ver películas ni leer novelas que los Dursley pensaran que pudiera disfrutar. Sin embargo, sabía que le debía mucho a Ben. No solo por hospedarlo durante las vacaciones, sino también por cuidar de Voldemort. Desde que se unió al mundo mágico, se había percatado del profundo terror que el Señor Oscuro había infundido en su sociedad, tanto que incluso temían pronunciar su nombre una década después de su muerte.
Experimentó ese miedo por primera vez cuando se enfrentó a Quirrell el mes pasado. Escuchar esa voz escalofriante proveniente de la nuca de Quirrell había sido una pesadilla. Se quedó petrificado mientras Quirrell comenzaba a desenrollarse el turbante, convencido de que moriría luchando contra Voldemort, igual que sus padres. Solo para que la ayuda surgiera de un lugar inesperado. Al parecer, Ben, su primer amigo, sabía mucho más de lo que dejaba entrever. La facilidad con la que lidió con el espectro de Voldemort le dio a Harry la esperanza de que, aunque Voldemort había sobrevivido de alguna manera, Ben y Dumbledore se encargarían de él ahora, y Harry tal vez ni siquiera tuviera que involucrarse. Esto le quitó un peso de encima, ya que lo único que quería era tener una vida escolar normal como todos los demás. Bueno, tan normal como puede ser en una escuela de magia. Le había dolido un poco que Ben no confiara lo suficiente en él como para contarle sobre Quirrell, pero ese sentimiento desapareció al enterarse de que Voldemort podía leer la mente. Ahora pensaba en pedirle a Ben unas gafas encantadas que le haría a Hermione. ¿Quién sabe cuánta gente podría simplemente mirarlo a los ojos y leerle el pensamiento? Habría probado la oclumancia, pero, sinceramente, pasarse meses sentado intentando vaciar la mente le parecía demasiado aburrido como para siquiera considerarlo. Extendiendo la mano hacia la mesita de noche, se puso las gafas y echó un vistazo a su alrededor. La habitación era grande, mucho más grande que la segunda habitación de Dudley, donde se había alojado unos días. Tenía la sensación de que se trataba de amuletos para expandir el espacio. La habitación estaba decorada con gusto, aunque con sencillez. El señor y la señora Carter le habían pedido que la decorara a su gusto. Para un niño que había pasado sus años de formación durmiendo en un colchón destartalado en un armario de botas, era un gesto de bondad descomunal. Mirar el reloj le informó que eran las 5:37 de la mañana, lo que significaba que tenía 23 minutos para unirse a Ben y al señor Carter para su paseo matutino. Saltando de la cama, se dirigió al baño privado contiguo a la habitación. Mientras se lavaba las manos, se observó el reflejo durante unos segundos y asintió. Seguir un régimen de pociones nutricionales durante un año le había permitido finalmente superar su complexión delgada y alcanzar la estatura normal para un niño de su edad. Su entrenamiento de Quidditch, por otro lado, le aseguraba una excelente forma física. Al salir del baño, fue al armario y sacó unos pantalones cortos y una camiseta. La señora Carter estaba horrorizada por el estado del vestuario de Harry, que consistía exclusivamente en ropa usada de Dudley. Tras descubrir su origen y confirmar que no tenía ningún valor sentimental, los hizo desaparecer de inmediato y llevó a Harry a unos grandes almacenes de Londres. Dentro, Harry se sintió casi abrumado por las relucientes paredes de azulejos, los atractivos escaparates y todos los letreros iluminados. Ese no era el tipo de lugar al que la tía Petunia lo había llevado. La tienda de segunda mano más antigua y oscura siempre había sido el destino al que la tía Petunia lo arrastraba cada vez que necesitaba algo que no podía conseguir de Dudley después de que se le quedara pequeño o se le rompiera. Tras lo que parecieron muchos días, Harry por fin había escapado de la tienda. La señora Carter y Sophie, la amable dependienta, insistieron en que se probara ropa tras ropa como si fuera un muñeco de verdad. Cuando regresó esa tarde, cargado con una docena de bolsas, tanto Ben como el señor Carter lo miraron con consuelo, al parecer habiendo corrido la misma suerte antes. «Buenos días, Edwig», le dijo a la hermosa lechuza blanca como la nieve que descansaba en su jaula después de su habitual cacería nocturna. Le lanzó un par de golosinas para lechuzas y ella le mordisqueó los dedos con cariño. Afuera, en el pasillo, Ben ya lo estaba esperando con una sonrisa en su rostro. «Estás demasiado alegre por la mañana», se quejó Harry. «Vamos, Harry», dijo Ben riendo. «Esto te sentará bien». «¿Por qué la gente siempre dice, esto te hará bien, cuando hablan de algo desagradable?», preguntó Harry con amargura mientras seguía a Ben por el pasillo. Afuera, en el césped delantero, se les unió el señor Carter, que estaba calentando vistiendo un chándal móvil y un Teddy que ladraba y parecía que no podía esperar para empezar a correr. «Buenos días, chicos. ¿Listos para un poco de ejercicio vigorizante?», dijo el señor Carter, después de calentar. «Oh, anímate, Harry», añadió con picardía, mirando su rostro medio dormido. «Vamos a salir a correr, y no será más divertido si nos ponemos tristes. Una carrera larga y sudorosa después. No hay nada como la sensación del agua tibia corriendo por tu cuerpo después de un entrenamiento largo y duro». Cerré la ducha y cogí una toalla para secarme. Me puse ropa, salí de mi habitación y bajé con Harry y Teddy a desayunar. Casi me había olvidado de los preparativos de verano de Harry. Ahora que no era amigo íntimo de Ron, nadie lo habría rescatado de los Dursley después de que Dobby lo visitara. Al director le costó convencerlo, pero al final decidió que era relativamente seguro que se quedara como nuestro invitado. Después de todo,
papá era Auror y nuestra casa tiene protecciones muy poderosas. Después del desayuno, Harry iba a la sala a actualizar sus conocimientos de cultura pop. Pasaba las mañanas y las tardes viendo la televisión o leyendo libros de ciencia ficción o fantasía. Ya sabes, cosas que haría un niño normal de su edad, en lugar de limpiar la casa o cortar el césped, como le mandaban los Dursley. Por las noches, íbamos al parque a jugar al cricket o al fútbol con los chicos del barrio. Rachel, por otro lado, fue a visitar a sus amigas Ginny y Luna. Seguro te preguntas, ¿cómo pasó eso? Pues resulta que Ginny y Rachel se conocieron en el andén 9 3/4 el año pasado y se entendieron de maravilla. Empezaron a intercambiar cartas e incluso se visitaron varias veces. Y como Luna vivía cerca, naturalmente también conoció a mi hermana. En cuanto a mí, me dirigí al sótano. Bajé las escaleras, pasé por delante de la bodega y el laboratorio de pociones improvisado de mamá y puse la mano en una pared específica. Pasó un momento, y entonces la pared frente a mí se transformó en un par de puertas de roble macizo, que abrí para entrar en una zona aproximadamente del tamaño de un gran almacén. Tras más de un año de práctica, dominaba el hechizo de expansión espacial. En cuanto llegué a casa, creé este lugar como mi taller personal. A diferencia de Hogwarts, mi casa no estaba construida sobre la confluencia de 3 líneas ley. Lo que significa que, a diferencia de la sala de los menesteres, mi nueva cueva no resiste algunos de mis hechizos más destructivos. Pero no importa, ahora mismo estaba más centrado en encantar. Mi repertorio de hechizos ha tenido algunas adiciones recientes, como A. Adivinación, magia espacial permite al lanzador ver imágenes de una ubicación remota. B. Creación de subespacio, magia espacial permite al lanzador crear una dimensión de bolsillo independiente de su propia realidad. C. Transferencia de memoria, magia espiritual permite al lanzador recuperar, transferir y almacenar recuerdos. Ahora entiendo por qué los maestros de las artes místicas del universo Mordor usan argollas para abrir portales. Al fin y al cabo, si conoces el hechizo, ¿no es mejor ejecutarlo tú mismo que depender de un artefacto que te pueden quitar? Resulta que cada vez que abres un portal hay un montón de cálculos, y créeme, por muy divertidos que sean los portales, se vuelve muy tedioso después de un tiempo. Así que decidí crear un anillo de portales que abriera portales ejecutando los cálculos automáticamente mientras pudiera visualizar el destino en mi mente. Esto no habría sido posible sin incorporar el nuevo hechizo adivinación al anillo, que le permite procesar la información y realizar los ajustes necesarios por sí solo. Hablando de anillos, por supuesto, no podemos olvidarnos de los clásicos, el anillo de almacenamiento. Un concepto relativamente simple, abrir una dimensión de bolsillo, subespacio, y superponerla sobre un objeto real. Su ejecución no es nada fácil. A diferencia de la expansión espacial, donde ya existe un espacio vacío, por pequeño que sea, la creación de subespacio requiere abrir un nuevo espacio inestable que las partículas de éter circundantes se esfuerzan por cerrar. En comparación con la expansión espacial, la creación subespacial requiere enormes cantidades de energía mágica. Gastando todas mis reservas de energía y usando mi varita, que aumentó significativamente mi poder, solo pude crear una dimensión de bolsillo de unos 1000 metros cúbicos y sujetarla a un anillo donde se estabilizó. En definitiva, no está mal, aunque no crearía dimensiones de bolsillo que pudieran albergar islas enteras en un futuro próximo. Y por último, el proyecto en el que he estado trabajando durante los últimos meses, un proyector mágico. Pero a diferencia de los proyectores de películas muggles que requieren una pantalla, mi artefacto proyecta ilusiones extremadamente realistas en el aire superponiendo láminas de oscuridad y luz de diferentes longitudes de onda. Antes de irme del castillo para las vacaciones de verano, tomé prestado el pensadero del director y lo estudié en detalle durante unos días. Pero solo después de que Dumbledore me hiciera prometer que no dañaría el artefacto de ninguna manera. Al parecer, los pensaderos son extremadamente raros, y solo quedan unos pocos, ya que su creación es un arte perdido hace mucho tiempo. Su valor reside en que se incorporó la magia del tiempo ancestral en su creación, lo que explica cómo un pensadero puede crear un entorno virtual realista a partir de la limitada memoria de una mente humana. Analizar la matriz rúnica del pensadero me permitió completar la última tarea de mi dispositivo, como proyectar ondas sonoras junto con las ilusiones visuales. Saber cómo crear realidad virtual inmersiva fue interesante, pero no necesario por ahora. Quizás más adelante podría crear algunos juegos de realidad virtual, una vez que mi dominio de la magia espiritual sea suficiente para que el espíritu del jugador no sufra al recibir daño durante el juego. Luego, con Gravity Magic, creé un disco de diamante de 10 centímetros de diámetro, que podría almacenar aproximadamente 50.000 millones de GB de datos, y comencé a llenarlo con todos los recuerdos de los medios de entretenimiento de mi vida pasada a través de Memory Transfer. Planeaba introducir películas en Hogwarts.
Claro que un proyector de cine normal no serviría. Hogwarts es uno de los lugares con mayor saturación mágica del mundo. Un dispositivo electrónico, por muy protegido que esté, acabará dejando de funcionar. Así que tuve que desarrollar la tecnología de principio a fin. De esta manera, podré presentar la cultura pop muggle a los niños nacidos en el mundo mágico, lo que espero que reduzca la brecha entre ellos y los nacidos de muggles. Además, incluso podré mostrarles algunas películas del siglo XXI. Claro que tendré que tener cuidado de no mostrar futuras películas de acción real al público en general, ya que eso podría generar preguntas incómodas sobre los actores. Pero definitivamente podría presentar animaciones y decir que las creé en una computadora mágica que construí. Espero que esto entretenga a los niños y fomente sentimientos positivos hacia el mundo Muggle. 29 de julio de 1992. Residencia Granger. Hermione, querida, es hora de despertar. Parpadeando profusamente, Hermione levantó la cabeza y descubrió que por fin habían llegado a casa. Al salir del coche, se estiró con delicadeza antes de volver al maletero para ayudar a desempacar. Tomó sus 2 maletas y siguió a sus padres por el camino de entrada. Una vez dentro, subió las escaleras y de ahí a su habitación. Tras cerrar la puerta de una patada, Hermione dejó caer sus maletas con un gruñido. Solo allí, en la seguridad de su habitación, podía quejarse del peso de sus maletas. Desde que tenía memoria, sus padres siempre habían tenido el mismo trato navideño, podía comprar los libros que quisiera, siempre y cuando fuera ella quien los llevara, sin quejarse. Claro, le habría venido bien la mochila ampliada que le regalaron por Navidad, pero era mejor no levantar sospechas en público metiendo 2 bolsas grandes de libros en una mochila pequeña. Un suave timbre la alertó de la llegada de un mensaje de sus amigos. Hermione aún no podía creer que tuviera no solo a uno, sino a 3 personas a quienes llamar amigos. Los niños pueden ser crueles, ella sería la primera en admitirlo. Había intentado hacer amigos en la primaria, y solo recibió apodos como ratón de biblioteca con dientes de conejo, sabelotodo y la consentida de la maestra. Insultos infantiles, sin duda, pero dolían igual. Entonces, hace casi 2 años, ocurrió algo que explicó por qué era diferente. Hermione Granger era una bruja. Aunque a sus padres les costó convencerse de ello, en el instante en que la profesora McGonagall pronunció esas palabras especiales, Hermione supo en el fondo que era cierto. Por eso no encajaba con los niños de su clase, porque no eran como ella. Bueno, Hermione Granger había terminado de ser una forastera, iba a un lugar donde todos serían iguales a ella, un lugar donde finalmente tendría amigos. Despedirse de sus padres en la barrera había sido duro, pero una nueva vida la esperaba y estaba dispuesta a atravesar un muro de ladrillos para llegar allí. Al ver por primera vez el andén 9 3/4, no fue el rojo brillante del expreso de Hogwarts lo que le llamó la atención. Fue el grupo de 4 brujas, ya con sus túnicas de Hogwarts con ribetes verdes, lo que atrajo a Hermione como una polilla a la llama. Desafortunadamente, al igual que dicha polilla, se quemó. Al decidir presentarse, Hermione se encontró con miradas de disgusto y burla. No se suponía que fuera así. Se suponía que debía estar entre compañeros. Se suponía que debía hacer amigos. Con la confianza seriamente dañada, subió al tren en silencio y se sentó en un compartimento vacío en compañía de su único amigo, un libro. Un niño entró, pero ella no intentó iniciar una conversación. No sirvió de nada, iba a ser igual que la primaria. Y entonces otro chico entró en el compartimento, seguido de otro con gafas y el pelo revuelto. Había algo especial en él, quizá su sonrisa despreocupada, quizá su porte o quizá la tranquila confianza que irradiaba. Empezaron a hablar, y entonces Benjamin, mis amigos me llaman Ben, la deslumbró con exhibiciones de magia que apenas podía creer que fueran de un niño de primer año. Había expresado sus pensamientos demasiado rápido, como solía hacer cuando estaba nerviosa, y se arrepintió de inmediato. Sus padres le habían dicho que podía sonar bastante severa de esa manera. Era una de las principales razones por las que no conseguía hacer amigos. Estaba preparada para que la rechazaran una vez más, o al menos la ignoraran cortésmente. En cambio, Ben se había tomado su peculiaridad con buen humor. No se había ofendido porque ella no estuviera de acuerdo con él al instante. Explicó sus puntos con calma y demostró los hechos. Fue, sin duda, la conversación más interesante que había tenido con alguien de su edad. La pasión con la que él hablaba de su deseo de aprender todo sobre magia en Hogwarts reflejaba la suya, por fin había alguien con quien podía identificarse. El último año que pasó en Hogwarts fue, sin duda, la época más maravillosa de su vida. Hizo amigos, amigos de verdad, aprendió magia y tuvo a alguien que la retaba constantemente. Ben llevaba años aprendiendo magia, y se notaba en la facilidad con la que lo hacía todo.
Una parte de ella estaba molesta, no era justo que él tuviera ventaja. Por otro lado, Ben nunca se enorgullecía de su éxito. Al contrario, siempre era humilde y servicial. Le gustaban mucho sus nuevos amigos, pero había algo en Ben que no lograba identificar. Quizás era su forma de hablar a veces, con la seguridad que daba, como si supiera que iba a pasar. O quizás era porque nunca se sorprendía de nada, como si esperara que las cosas sucedieran así. Ese enigma se resolvió el mes pasado después de que detuvieran a Quirrell y al parecer a Voldemort. Resulta que Ben podía ver el futuro, o al menos futuros posibles. Estaba fascinada por el concepto del multiverso y ansiaba interrogar a Ben en detalle. Se preguntaba qué le sucedería en el futuro que él había visto. Después de todo, Ben no existía en ese mundo, aún le costaba creerlo. ¿Seguía siendo amiga de Harry y Neville? ¿Estaba en Ravenclaw? ¿Era feliz? ¿Qué hacía después de Hogwarts? Estas preguntas la habían atormentado los primeros días tras volver del colegio. Pero mientras pasaba tiempo con sus padres e intercambiaba mensajes con sus amigos, se dio cuenta de que no importaba lo que pasara en el otro mundo. Tenía amigos aquí, ahora era feliz, y lo que hiciera después de Hogwarts era su decisión. Todavía le preguntaría a Ben sobre lo que había visto, pero por ahora estaba contenta. Tomó el diario y sonrió al ver el mensaje de Ben. Tomó un bolígrafo de la mesa y empezó a escribir. Ben, hola, Hermione. ¿Cómo estás? ¿Ya regresaste? Hermione, hola, Ben. Estoy bien. Acabamos de volver, ni siquiera hemos empezado a desempacar. ¿Están bien tú y Harry? Ben, genial. Los dos lo estamos haciendo genial. Oye, es el cumpleaños de Harry en 2 días. Dudo que alguna vez haya recibido un regalo de los Dursley, y mucho menos una celebración. Así que vamos a organizar una fiestecita sorpresa en mi casa. ¿Crees que tú y tus padres podréis venir? Hermione, claro. Allí estaremos. Ben, genial. Y no te preocupes por conducir desde Crowley hasta Londres. Abriré un portal y te traeré aquí en un santiamén. Hermione, gracias, Ben. Sería genial. Ben, está bien. Nos vemos en 2 días. Adiós. Al dejar el libro, volvió a maravillarse de la comodidad de la magia. Diarios que contenían mensajes como correos electrónicos, portales que podían transportar personas a través de ciudades en un instante. Hermione ansiaba aprenderlo todo. Pero por ahora, tenía algo más importante que hacer, asistir a la primera fiesta de cumpleaños a la que la habían invitado. Barra diagonal 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 barra diagonal. 30 de julio de 1992. Mansión Longbottom. Neville trasplantó con cuidado la ramita de valeriana y la alimentó con una buena dosis de fertilizante de estiércol de dragón. Se veía mucho mejor que como la encontró al volver a casa. Tendría que recordarle a su elfo doméstico, Albi, que mantuviera la planta donde reciba mucha luz solar después de que volviera al colegio. No sería bueno que su arduo trabajo se arruinara por negligencia. Tras echar un vistazo al sol de la tarde, decidió dar por finalizado el día. Se levantó y se estiró para aliviar los nudos de la espalda, luego observó con satisfacción el trabajo que había realizado este mes. Díctamo, ajenjo, valeriana, árbol de la vida, fresno, no le enorgullecía en absoluto saber cómo tratar las plantas mágicas con años de antelación en su currículo de Hogwarts. Se quitó los guantes de piel de dragón, salió del invernadero y se dirigió a la mansión. Como la mayoría de los días, la casa estaba en silencio. Nada que ver con lo que se esperaría en este día, el cumpleaños de Neville. Pero así había sido siempre. Durante la guerra, los Longbottom eran fervientes opositores de los puristas de sangre, así que, naturalmente, Voldemort y los de su clase dirigieron su ira contra su familia, causando la pérdida de muchos de sus seres queridos. El nacimiento de Neville fue un motivo inusual de celebración en aquellos tiempos difíciles, pero incluso esa felicidad se vio empañada un año después cuando sus padres fueron atacados en su propia casa y quedaron incapacitados. Desde entonces, Augusto Longbottom había permitido la entrada a muy pocas personas, y solo a aquellos en quienes sabía que podía confiar. La tragedia que azotó a su único hijo dejó a la anciana matrona desconsolada, y solo la idea de criar a Neville para que se convirtiera en un hombre que su franca probara le había dado esperanza. Al entrar en su habitación, se quitó la ropa sudada y fue a bañarse para quitarse la suciedad acumulada trabajando en el invernadero. Al volver, se puso ropa limpia y se acostó en la cama.
Distraídamente, su mirada se desvió hacia la mesita de noche, donde había una foto de sus padres. Cada vez que veía sus rostros sonrientes, ese dolor familiar se le abría en el pecho. Era especialmente intenso en días como este, que habrían sido completamente diferentes si tan solo estuvieran allí. Muchas veces se había preguntado cómo habría sido su vida si sus padres hubieran estado allí con él. Amaba a su abuela, pero daría cualquier cosa por ver una vez a sus padres sonreírle, abrazarlo, decirle que lo amaban. Un suave tintineo proveniente de un pequeño diario encuadernado en cuero marrón lo sacó de sus cavilaciones. Una sonrisa se dibujó en su